Ya cargo la pantalla. Ahora andamos. Ya. Como siempre, si algo no comprenden, no olviden hacer sus consultas. Bien, comenzamos. Tema de logaritmos. Vamos a iniciar. Para el tema de logaritmos, lo que hoy día vamos a ver es su definición de los logaritmos, las propiedades que cumplen los logaritmos. A su vez, vamos a ver las ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Y por último, las ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Tenemos lo siguiente, logaritmos. Definición. Para nosotros poder calcular el logaritmo, necesitamos dos números reales. Uno de ellos va a ser llamado base y otro va a ser llamado argumento. Ambos números reales tienen que ser positivos. Por ejemplo, un número b y un número x. Ambos números tienen que ser positivos. Y a su vez, el b tiene que ser diferente de 1. A ese b le vamos a llamar base y lo vamos a representar así. El logaritmo de x en base b es el número y. Si solo si la base elevado al y me da como resultado el x. En el fondo, el logaritmo lo que está haciendo es calcular un exponente. O sea, ¿qué exponente le pongo al b? De tal forma que el resultado me salga x. Ejemplo. Vamos a leerlo primero. Eso se lee el logaritmo de 64 en base 4. Abajo se lee como base. El 64 también se le conoce como argumento. El argumento de un logaritmo. Entonces, la pregunta es, ¿qué exponente le pongo al 4 para que el resultado me dé 64? Evidentemente, el exponente de 4 para que el resultado me dé 64 es el número 3. 4 al cubo es 64. ¿Ya? Listo. Entonces, un logaritmo lo que hace es calcular exponentes. El exponente que le pongo a esta base para que dé como resultado el número dado. Vamos ahora a algunas observaciones. Cuando los elementos son los mismos, la base y el argumento se repiten, el logaritmo equivale a 1. Cuando calculas el logaritmo de 1, en cualquier base, claro, base que sea positiva y base que no sea 1, bueno, ahí es el logaritmo, siempre el resultado de ese logaritmo te va a salir 0. El logaritmo de 1 siempre sale 0. Cuando un logaritmo tiene base 10, esa base 10 se puede omitir. Por ejemplo, acá el logaritmo de x, si observas, debajo no aparece base. Nada. Cuando no hay nada debajo, se sobreentiende que hay un número 10 sobreentendido. ¿De acuerdo? Logaritmo de x en la base 10. También conocido como el logaritmo decimal. ¿De acuerdo? También conocido como el logaritmo decimal. Listo. Seguimos. Por otro lado, tenemos... A ver, un momentito. Cuando la base es e. Cuando la base es e, ¿de acuerdo? Nosotros calculamos el logaritmo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a denotar en base e como el ln, donde el ln significa el logaritmo natural. Cuando veas ln, significa logaritmo natural. Y ese ln representa el logaritmo en base e del número x dado. Solamente es una notación, ¿eh? Es un símbolo. Cuando veas ln no debes sorprenderte. Simplemente debes comprender que es un logaritmo en la base e, donde e es un número real, ¿no? Semejante al pi, 2,718281. ¿no? Conocido también esto como el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Bien, ahí tienes entonces un parcito de ejemplitos, ¿no? Y vuelvo a repetir, simplemente son, repito, notaciones. No es como para sorprenderse al momento de ver esos tipos de enunciados. Vamos por acá. Propiedades. Tenemos como propiedad lo siguiente. Cuando tenemos una multiplicación de dos números, el logaritmo ingresa a cada uno y el logaritmo se convierte en suma. ¿De acuerdo? El logaritmo se convierte en una suma. Por ejemplo, si tenemos nosotros acá el logaritmo de 45, el 45 es como colocar 9 por 5. Y luego repartimos logaritmo de 9 más logaritmo de 5. El producto se convierte en suma. Si tenemos una división, el logaritmo se reparte de arriba y abajo y la división se convierte en resta. Por ejemplo, el logaritmo de 9 sobre 7 en base 3. Arribita logaritmo de 9 menos abajito logaritmo de 7. Se hace resta. Si en algunos casos se puede calcular, se calcula. Por ejemplo, ¿qué exponente de 3 me da 9? 2
el 3 multiplicado 2 veces me sale 9. 2 es el resultado. ¿Ya? Seguimos. Cuando tenemos un exponente en el logaritmo, bueno, en el argumento del logaritmo, el exponente puede bajar a multiplicar al logaritmo. También se conoce como la regla del sombrero. ¿De acuerdo? También se le conoce como la regla del sombrero. El exponente puede bajar con toda confianza. El exponente baja. Bien. Vamos a seguir por acá. Logaritmo de 243 en base 2. Él se puede escribir como un 3 a la quinta, por ejemplo, ¿no? 3 a la quinta. Ese exponente 5, ¿de acuerdo? Baja a multiplicar. La regla del sombrero. Ahora, ese 5, así como baja, también puede subir. O sea, podemos hacer esta misma propiedad en forma inversa. Por ejemplo, algo así, ¿no? Para atrás, en retro. El 5 que está multiplicando lo puedo volver como exponente. Y estando como exponente lo puedo desarrollar y me sale de acá. O sea, puedo volver a su forma inicial. Es posible. ¿Ya? Es posible. Seguimos. El exponente también puede aparecer arriba y abajo, tanto en el argumento como en la base. Puede aparecer en los dos. Si es así, el exponente n sale del logaritmo, se va al numerador, y el exponente n baja y se va como denominador. Por ejemplo, este caso. El 125 lo expresas como 5 al cubo, el 81 como 3 a la cuarta, y cada uno de los exponentes, el 3 se va al numerador y el 4 al denominador. ¿Se da cuenta? O sea, sí se puede hacer eso, ¿no? Es válido. Se conoce también como la regla del sombrero. Logaritmo de una multiplicación, ¿no? Si tú multiplicas dos logaritmos, él por él, y el argumento del primer logaritmo coincide con la base del segundo logaritmo, esos elementos se pueden eliminar. ¿Está bien? Se pueden eliminar. Y si tú lo eliminas, te queda el logaritmo de C en la base A. ¿Es cierto? Te queda el logaritmo de C en la base A. Bien. Ejemplo. Si tengo el producto de dos logaritmos donde el argumento del primero coincide con la base del otro, estos se pueden eliminar. Y te queda el logaritmo de 81 en la base 9. Así que al final sería 9 al cuadrado, obviamente 81. Esto se conoce también como la regla de la cadena. Pero es importante que el argumento del primero coincida con la base del otro. Pueden haber más factores donde se puedan conectar, ¿no? Como si fueran eslabones de cadena, ¿no? B con B, C con C, D con D, y vas cancelando. Siempre el argumento coincidiendo con la base. Reglas de la cadena. El cambio de base. En algunos casos los logaritmos están con una base que no nos conviene, pero podemos pasarlo a una base que sí nos conviene. La base queda a tu libre elección. Ya que es base B, tú lo puedes cambiar a la base A que tú desees, siempre y cuando el A no sea 1 y sea un número positivo. El X y el B se reparten. El X se va arribita al numerador como argumento y el B también se va como denominador en el argumento, abajo. Por ejemplo, si yo quiero que la base 3 cambie a base 5, usted puede hacer el cambio. Se ha puesto 5 solo como ejemplo. Usted al final de ningún problema puede elegir la base que le convenga. Y luego lo reparte. Logaritmo de 10 arribita y logaritmo de 3 abajito. Con la base que usted desea. Propiedad última. Si tengo una igualdad de dos logaritmos, los logaritmos se pueden cancelar cuando están en una igualdad. Ahí se pueden anular. Y me quedan que los argumentos son iguales. Es como que, bueno, es como si se estuviera anulando. En el fondo, en realidad es como comparar la igualdad. Si en el lado izquierdo tengo dos logaritmos con la misma base, entonces para que la igualdad se cumpla, los argumentos tienen que ser iguales. En el fondo es eso, ¿no? Una igualdad. Para que la igualdad se cumpla, el X debe ser igual a Y. O si deseas, puedes verlo como una cancelación. Se está cancelando ese elemento logaritmo. Bien. Si yo quiero que ambos sean iguales, si ya tiene igual la base, queda que el argumento sea el mismo. X es igual a 11. Hay otras propiedades más, ¿no? Estas son, digamos, algunas de la lista de propiedades que hay. Por ejemplo, de esta propiedad que aparece acá como regla de la cadena, se puede desprender una propiedad interesante, que tiene que ver con la inversa de un logaritmo. Hablemos acerca de eso. Por ejemplo, si yo aplico la regla de la cadena, este producto es igual a 1. Eso es fácil poder deducir. Porque como tú verás, el argumento y la base coinciden. Como coinciden, se cancela. Te queda el logaritmo de A en la base A. Porque la base B y el argumento B se ha anulado. Y ese resultado, como son iguales, me sale 1. Entonces sale por la regla de la cadena. Lo interesante no está en la regla de la cadena. Lo interesante está cuando tú despejas y lo conviertes eso en una fracción.
Si tú, por ejemplo, conviertes esto en fracción, tendría que pasar a dividir uno de los factores y analiza lo que te está quedando. Mira cómo este logaritmo se puede convertir en una fracción. Ambos son iguales. Pero para que se dé la igualdad, debes cambiar la posición de los elementos. El A se pone arriba del B y el B se pone abajo del A. Cambia su posición. Por ejemplo, ¿no? Hay ejercicios que a veces yo necesito pasarlo a fracción. Tengo el logaritmo del 7 en base 3 y yo quiero pasarlo a fracción. Cambio la posición. Logaritmo de el 3 arribita y el 7 abajito. Eso es lo que te dice esa hermosa propiedad. Puedes invertir los logaritmos sin necesidad de que haya exponente negativo. ¿Eh? Si bien es cierto, por ley de exponentes sabemos que si el exponente es negativo, la fracción se invierte. Pero acá no hay ningún negativo y tampoco lo necesito. Simplemente lo volteo y cambio la posición de los términos. ¿De acuerdo? Una propiedad bastante interesante del mundo de los logaritmos. Un poquito de cafecito para el frío. Bien, seguimos. Ecuación logarítmica. Una ecuación es cuando hay una igualdad de una variable. Pero si esa variable se encuentra dentro de un logaritmo, ya la ecuación toma el nombre de ecuación logarítmica, ¿no? Como acá. Tengo la variable, tengo la igualdad, pero las variables están ligadas, están atrapadas por el logaritmo. De ahí viene el nombre de ecuación logarítmica. Para su resolución, lo que tenemos que hacer primero es la condición de existencia. O sea, ¿qué condición tiene que cumplir X para que el logaritmo exista? Hemos dicho que el logaritmo, para que exista, los elementos que lo conforman deben ser positivos y la base tiene que ser diferente de 1. 25 menos 3x y x más 1, ambos positivos, pero x más 1 distinto de 1. Resuelvo cada uno de los casos. Acá se ve claramente que el 3x pasa a sumar, luego el 3 pasa a dividir, te sale 25 tercios. Bueno, acá lo han hecho de frente ya, pero no es difícil. Un borrador arribita, ¿ya? Un pequeño borrador, ¿ya? Por ejemplo aquí, el 3x pasa ya a sumar, sería 25 mayor que 3x. El 3 lo vas a pasar a dividir, sería 25 tercios, y acá el 3. Ya está. En el otro caso, el 1 lo pasas a restar, sería x más grande que menos 1. Ahora, entre esta expresión y esta expresión, nos vamos a la recta numérica. Quedaría así, una recta numérica. Ubicamos el número menos 1, dice que es mayor, ¿eh? Abierto, mayor a la derecha. Ubicamos 25 tercios, que está por acá, abierto, pero menor, se va a la izquierda. Ahora vamos a realizar la intersección de ambos, que obviamente es del menos 1 al 25 tercios, que es lo que vemos acá. Bueno, el x está entre menos 1 y 25 tercios, y no olvides que él pasa a restar, por lo tanto el x es diferente de 0. Listo. Esta es la condición de existencia. Lo que yo voy a resolver en un momento debe de cumplir esta condición. El que no lo cumpla, simplemente lo elimino como solución. ¿Ya? Sigo. Vamos a hacer la resolución ahora. ¿Cómo resuelvo un logaritmo? Acá vamos a hacer simplemente la definición. Hace un momento ya hemos recordado cómo se calcula, por ejemplo, el logaritmo de 25 en base 5. ¿Cuántas veces multiplico el 5 para que dé 25? 2 veces. ¿Qué relación se cumple? 5 elevado al cuadrado tiene que ser igual a este número 25. Esa relación. Aquí es igualito. Se va a cumplir que x más 1 elevado al cuadrado coincide con 25 menos 3x. ¿Ya? X más 1 elevado al cuadrado. X más 1 elevado al cuadrado coincide con 25 menos 3x. El resto es simplemente resolver la ecuación. Yo tengo fe que tú te acuerdas que él es un binomio cuadrado, ¿no? Él sería el primero al cuadrado más el doble primero por segundo, me sale 2x más el 1, que se iguala a esta expresión. De ahí acomodas la ecuación convenientemente y vas a formular una ecuación cuadrática, de esta forma. Aplicas el aspa simple, acá sería x por x, acá un 8 por 3, coloco los signos adecuadamente y llegas a estos factores. Pero si el producto es igual a 0, uno de los dos tiene que ser 0. Si el primero fuera 0, el x sería menos 8. Si el segundo fuera 0, el x tendría que ser 3. Esta es la solución al resolver esta ecuación con logaritmos. Sin embargo, las soluciones no necesariamente son verdaderas. Puede haber una tramposa por ahí. Claro, hablo de las soluciones, ¿no? Puede haber una por ahí. Entonces, ¿cómo detecto a esa solución tramposa, esa que no es la correcta? Tengo que verificar cuál de las dos cumple la condición de existencia. Y observando, obviamente, menos 8 no cumple esta condición. Menos 8 no está entre menos 1 y 25 tercios. Por lo tanto, el menos 8 queda eliminado y me quedo con el número 3. Él sería la solución verdadera, ¿no? La fiel y la sincera. Ella es la que cumple todo.
Por lo tanto, ahí terminaría la resolución de mi ecuación logarítmica. Es un ejemplo, ¿eh? No vaya a buscar clave porque eso no lo va a encontrar en el material que debemos desarrollar el día de hoy. ¿Ya? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ejercicios para poder reforzar todo lo aprendido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda o inquietud de la parte teórica? Sí, en la parte del x más 1 al cuadrado, ¿de dónde sale? De la identidad del logaritmo. Recuerda que si tengo un logaritmo, tú la base lo elevas al exponente y te da el argumento. 5 al cuadrado te da 25. Aquí es igualito. X más 1 al cuadrado te da el argumento. 25 menos 3x. Así es cierto. Gracias. ¿Sí? Ok, excelente. Escuché a él bien bajito. ¿Parece que estás lejos, hija? ¿O es que yo está bajito? Espérate. Ah, yo estoy bajito. Ahora sí. Parecía que estabas a 1 kilómetro de distancia. Y ahora sí, ya. El problema era mi audio. Estaba al mínimo casi. ¿Ah? Sigo. Bien, ya hemos explicado entonces algunas propiedades. Por acá. Venimos conjunto solución. Primer ejercicio. Dice, resuelve la siguiente ecuación con logaritmos. Vamos a resolver. Entonces, es una ecuación logarítmica. La variable está dentro del logaritmo, así que antes de resolverlo, comenzamos con nuestra condición de existencia. Ahora, si tú deseas, puedes resolver y la existencia lo haces después, o al último, no hay problema. Lo importante es que no te olvides de ella. La existencia tiene que estar siempre ligada a una ecuación logarítmica, ¿no? Si te olvidas de ella, ya por ahí puede haber problemas. Puede que de repente consideres una solución que no sea la correcta. Entonces vamos a resolver primero y que en el camino vamos a hallar la existencia. Como te digo, el orden de hacerlo al inicio o al final no va a alterar la solución. El tiro es que no te olvides de ella. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar que todas las bases no son iguales, pero como que más o menos, ¿no? Y como que quieren ser iguales. Pues voy a empezar primero a tratar que esta base coincida con la demás. Para eso se puede hacer un artificio. Es válido, por ejemplo, en un logaritmo elevar al cuadrado a ambos términos. Es más, tú puedes elevar a cualquier exponente. Acá, por ejemplo, por astucia se elevó al cuadrado abajo y arriba, y no pasa nada. Pero lo puedes elevar al cubo, a la cuarta, lo que tú quieras. Lo repito, es por conveniencia. Cuadrado, cuadrado, me sale el logaritmo de 36 en base a 4. ¿Ya? Acá lo que se coloca es la propiedad que justifica ese hecho, ¿no? Yo puedo elevar al exponente que quiera, por ejemplo, ¿no? Con esta propiedad se demuestra el por qué elevo al exponente que yo quiera y no pasa nada. Como eso se puede. Bien, ahora vamos a reemplazar, ¿no? Entonces yo voy a poner este logaritmo, y en lugar de él lo voy a poner este resultado. 36,4. ¿Está? Ya apareció. Como las bases son iguales, esto se puede juntar en un solo logaritmo. O sea, dos logaritmos se pueden sumar si las bases son iguales. Sí se puede. Pero no es una suma usual. O sea, no vaya a cometer el error de, profe, lo voy a sumar. X más 2 más 36, X más 38. No, no es una suma usual. Es el hecho de factorizar o algo parecido a la factorización del logaritmo y los elementos que quedan se multiplican. O sea, así. Acá está la propiedad, mira. Si las bases son iguales, algo parecido a la factorización, y el x y el y se multiplican. En mi caso sería así. Logaritmo de 4 se agrupa en uno solo, y el x más 2 con 36 se multiplica. Algo semejante, más o menos, a una factorización. No es una factorización, se parece, dicho, ¿eh? Se parece, ¿no? Ahora, si tengo dos logaritmos con la misma base, ya hemos comentado también, se pueden anular. Voy a seguir avanzando, pero ojo, recuerda, no te olvides de la existencia. Si bien es cierto, no lo he puesto todavía, pero hay una existencia que tomar en cuenta. Pero por si acaso, no vaya a ser que tu mente sea frágil y por ahí te olvides de ella. No te olvides de ella. Ahí lo voy a poner por si acaso nomás, ¿eh? Hombre seguro vale por dos, dice. La existencia, ¿qué me dice, no? Lo que está dentro del argumento, en los dos casos, tiene que ser positivo. Ambos. Pues en los dos, ¿eh? Es el primero y el segundo. No es que el primero sea positivo y el otro no. Es ambos. ¿No? Es ambos. En simultáneo. Bueno, aquí resolviendo, el 36 divide el 0, me queda 0. El 2 pasa a restar, me sale menos 2. Y acá resolviendo, me sale menos 22. Pero es ambos, es los dos, no es uno. Ambos tienen que ser positivos, así que debo hacer la intersección de ambos. Si haces la intersección, te queda mayor que menos 2. Eso no es muy difícil de darse cuenta. Simplemente una gráfica de intervalos. Hagamos la pequeña gráfica, ¿no? En uno sale mayor que menos 2, a la derecha. Entonces mayor que menos 22, a la izquierda. Claramente aquí está la intersección. Del menos 2 al más infinito. Esa sería la condición de existencia.
Bien, ahora sí, voy a seguir. Ya hice mi existencia por si acaso, no es que dude de ti, pero por si acaso lo he hecho para que no te olvides. Ahora sí, vamos a eliminar el logaritmo de 4 porque se está repitiendo. Hemos dicho que para que un logaritmo se pueda eliminar tiene que haber una igualdad. Y ahí está la igualdad, se cancela entonces, ¿no? Y se va el logaritmo x igual y. Esta es la propiedad. Este es el ejercicio. Se va y te queda igualdad de argumentos. El resto solamente queda resolver la ecuación. Y eso está sencillo, ¿no? Una ecuación lineal. Multiplicas el 36 por x y por 2, pasas a restar las x y el número, lo pasas a dividir. Ahora tienes que verificar si cumple la condición de la existencia. Obviamente el número 2, si lo reemplazo en el x, el 2 supera al menos 2. Eso es verdadero, así que el 2 es una solución verdadera. La respuesta sería el número 2. Imagina clave. ¿De acuerdo? Un problema, ¿no? Como para levantar la moral, para comenzar la clase. Me parece que no es descabellado lo que hemos hecho. Pero igual, lanzamos la pregunta de siempre. ¿Alguna duda? Profe, Hola, Carmen. el 22 lo está obteniendo, buenos días, de la primera, que 32 por x más 2 es mayor que 0, ¿no? El menos 22. ¿Esto? Ah, sí, ya acá salió. Él Ah, pasa ya, a ya. restar y el 6 pasa a dividir. De ahí sale esto. Así es. ¿Otra pregunta por ahí? No hay pregunta, ¿no? O sea, esto de aquí me da como resultado esto de acá. Él, ¿no? Y este otro es resultado de él. Bien, seguimos entonces, vamos a la pregunta 2. Seguimos practicando problemas que involucren a los logaritmos y sus propiedades. Pregunta 2 dice: Jorge le dio propina a su hija Natalia. Y por cada problema de álgebra que resolvió, le dio su propina. Qué bacán, ¿no? Que te den tu propina por cada ejercicio que haces. Una motivación, ¿no? Bien, por el primer problema le dio logaritmo de m en base a 3 soles. Por el segundo le dio logaritmo, y así, ¿no? Por cada día que va, le da su sencito ahí para que se motive. Entonces, al final, después del enésimo día, o del enésimo problema que hace, le da esta cantidad. Sabiendo que mn son enteros, y este es un número entero también, ¿cuántos problemas resolvió Natalia si recibió en total esta cantidad? Bueno, se supone que lo que yo voy a hacer es sumar cuántos dinero recibe por cada problema resuelto y me tiene que dar por dato el total que recibió. El primer día recibió esta cantidad, logaritmo de m en base a 3. El segundo día recibió esta cantidad. El tercer día recibió esto. Hasta el enésimo día que recibe esta cantidad. Juntando todo lo recibido en todos los días, debe dar este total. La lógica me dice eso, ¿no? No hay que ser científico para darse cuenta. Juntando todo lo que recibe cada día, me sale el total de dinero recibido. Ahí está. La suma de todos los días que recibe es el total. Entonces ahí se ve clarísimo que el primer día es logaritmo de m3, segundo día m cuadrado con 3, tercer día m al 2 en 3, acá está, y el último día m2n-1 en base a 3. Y es el total. Ahí, por ejemplo, podemos aplicar la regla del sombrero. Veo varios exponentes. El 2 que está aquí, baja. Aquí lo ves como un bloque, a 2 al cuadrado, baja. Aquí como un bloque, 2 al... baja. Lo puedes ir bajando, ¿no? Más o menos bajando quedaría así. Aplicando la regla del sombrero, el exponente puede bajar. Ahí está. Entonces aquí voy a colocar un enunciado. Logaritmo de m en base 3. Acá hay un 1 que no se vea. Más este baja, como te estoy diciendo, 2 veces logaritmo de m en base 3. Ese es el que bajó. Más este baja 2 al cuadrado por el logaritmo de m en base 3. Y así sucesivamente hasta el último, ¿no? Él también baja. Sería 2 a la n-1 por el logaritmo de m en la base 3. Me he atrevido a colocarlo encima porque eso se va a borrar ahorita. Pero así que me queda el otro lápiz. Ah, no se borró, ¿no? Se iba a borrar. Bueno, pero ya me captaste la idea hasta dónde llega. Ahí voy a dejar. Listo. Bueno, el caso es el siguiente. Vamos a hacer algo parecido a la factor. Bueno, acá sí, perdón, acá sí se va a factorizar, porque esta expresión se repite, el logaritmo de m en base 3, logaritmo de m en base se repite. Lo saco delante como un factor. ¿Qué me queda? Me queda este 1, me queda este 2 al cuadrado, aquí lo puedes ver, lo que me queda. Llega hasta 2 a la n-1, que es el último elemento que bajó, ¿no? Acá está, hasta el llega. Y lo igualas a este logaritmo. En el logaritmo también el 63 baja, todos los exponentes han bajado. Listo. Vamos ya por ahí. Ahora, claramente este factor, como el logaritmo está multiplicando, es un factor repetido, se puede anular.
Ese factor se cancela. Y me queda la igualdad de esta suma con él. Ahora, esta suma no es cualquier suma. Es una suma de potencias de 2. Él es como 1, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta y así, ¿no? ¿Hasta qué exponente debo llegar para que la suma me dé 63? Si usted desea, lo puede estar tanteando, ¿eh? Póngase a sumar 1 más 2 y vaya buscando, ¿no? ¿En qué exponente debo parar para que la suma sea 63? De hecho, no se va a ir de avance hasta el 2 a la 10, por ejemplo, es mucho. 2 a la 10 es 1024, ya voló el resultado. Pero puede ir tanteando, más o menos adecuando para llegar a 63. Lo puede hacer tanteando. Si usted quiere ser más formal y usar las propiedades, también lo puede hacer con propiedades. Por ejemplo, que hay una serie geométrica, una progresión geométrica. Una suma se llama serie. La progresión es la secuencia, es una serie geométrica. La serie geométrica que proviene de la progresión geométrica, por fórmula es el último término, le agregas 1. O sea, n menos 1, le agrego 1, sería n. Le resto el extremo inferior, que sería 1, sobre la resta de las bases, r menos 1. Esta fórmula lo vas a usar cuando tu serie comience en 1 y avanza multiplicando de r en r. O sea, 1, luego sigue por r, el r, luego por r, r cuadrado, luego por r, r al cubo y así sucesivamente. Pero comenzando de 1, ¿eh? Usas esta reglita. Si comienza en un número distinto de 1, se usa otra propiedad, que se aprende en el tema de progresiones geométricas. ¿Bien? En este caso comienza de 1 y avanza multiplicando de 2 en 2. Cojo el último término, le aumento 1, el n menos 1 más 1 es 2 a la n, y le resto el extremo inicial, que es el número 1, y luego resto las bases, 2 menos 1. 2 menos 1 sería 1, así que por un momento olvídate de él, porque esto de acá sale 1, ¿no? No afecte en nada. Este 1 pasa a sumar, sería 64. Entonces, 2 a la n sería igual a 64. Voy a poner ahí, 2 a la n y 64. Y que obliga a que el n sea 6, ¿no? Pues 64 es 2 a la 6, así que n sería 6. ¿Ya está? ¿Qué representa n? N representa el número de problema que resolvió. Porque recuerda que la pregunta decía así, ¿no? Por el primer problema que hizo le dio esta cantidad. Es el primer problema. Por el segundo problema le dio esta cantidad. Ese es por el segundo problema. Y así, por el tercer problema que hizo esta cantidad, ¿no? Y así sucesivamente hasta que por el enésimo, el n tiene que ver con el lugar del último problema que hizo. Él es el enésimo problema. Si n es 6 es porque son 6 problemas que ha realizado. ¿Cuántos problemas hizo Natalia? 6. Se acabó. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, profe. Excelente. Sigo entonces. Nos vamos al ejercicio número 3. Seguimos por este mundo de los logaritmos. Hay el producto de las soluciones que tiene esta bonita ecuación. En esta ecuación, el logaritmo aparece igual atrapando a la variable, pero está encima de una base. Esa es una propiedad que no hemos puesto en la lista que mostré hace un momento, pero la podemos enunciar, que dice así, propiedad adicional. Ahí está. Cuando un logaritmo está como un exponente de una base A, usted, si cree necesario, puede hacer el intercambio de base y argumento. El A que se encuentra abajito lo puede poner en el lugar de C, y el C que está arribita lo puede poner en el lugar de A. Es un cambio de posición. Una propiedad bastante interesante de los logaritmos y una base numérica, ¿no? Puedo cambiar la posición. Eso voy a intentar acá. ¿Con qué intención? La intención es tratar que las bases sean iguales. Si tú miras acá es base 2, si miras acá es base 3. Iguales no son. Pero si yo hago que este 4 baje en el lugar del 3, a ese 4 lo puedo acomodar para que coincida con el 2. Eso sí es posible. Entonces voy a hacer ese pequeño artificio. Hacemos el movimiento, ya cambié el 4 y el 3 ya está arriba. Este 4 se escribe como, por ejemplo, perdón. Esto de aquí está aquí, ¿no? Para que no genere confusión. Solamente el lado derecho se lo ha colocado acá. Solamente el derecho para que puedas ver cómo se hacen los cambios. ¿Ya? ¿Qué cambios ha hecho? El número 4 bajó y el 3 subió. Es el cambio que se está haciendo. Ese 4 es como un 2 al cuadrado. ¿Es cierto? 2 al cuadrado. Ese cuadrado se puede multiplicar por él, obviamente, ¿no? Se junta con él nada más. Ya tenemos la base 2 que yo quería. Bien, ahora sí, voy a igualar. Este lado izquierdo lo voy a igualar con su equivalente de él. Recuerda que su equivalente de él es esto, ¿no? Con todo lo que hemos llegado. Quedaría 2 elevado al logaritmo en base 5. 2 elevado al logaritmo en base 5.
es igual a esta expresión que representa 2 elevado a la 2 al logaritmo de 13 más 5. Así. Ambos son iguales. Como ambos tienen el mismo número 2, ese número 2 se puede cancelar. Se va a bases iguales. Y me quedo exponentes iguales, me queda así. Y mira, aquí tengo la tentación de tener 2 logaritmos con la misma base. ¿Ah? Digo tentación porque como que ya está para cancelar, pero no lo hagas. No te dejes llevar por la tentación. Cuidado, ñaño, cuidado, reflexiona, no hagas eso. Lo primero que tienes que hacer es subir el número 2 al 3. Tiene que estar logaritmo solito, no tiene que estar con un número. Como decía, no la agarras en mancha porque se pone brava. Solito ya no hace nada ya. Igualito, ¿no? Si está en un factor, no me conviene. Primero que el 2 suba. Cuando el 2 ya sube, ahí lo subimos. Ya. Cuando el 2 entonces sube, me quedaría algo así, ¿no? Ahí está. Si el 2 sube, sería un 3 al cuadrado. ¿No? Ahora sí, ya tiene la misma base. Bueno, tomando en cuenta que 3 al cuadrado vale 9, me interesa más que todo que veas que las bases son iguales. Porque el 2 va a subir, 3 al cuadrado, haces que el cálculo es 9. Como las bases son iguales, se cancela y te queda esta ecuación igual al número 9. ¿De acuerdo? Y ya sería una ecuación cuadrática. Pues. Resuelves la ecuación cuadrática. El 9 pasa a restar de 12. Aspa simple, XX, 4, 3, menos menos para que dé menos 7. Ahí están los factores. Lo igualas a 0, el X es 4. Lo igualas a 0, el X es 3. Pero un touch, one moment, please, student. No sé qué he dicho, pero creo que es, espera un momento, estudiante, espera un momentito. Escucha. Al llegar a esta expresión que tienes X4 y X3, todavía nos falta hacer la condición de existencia. En ningún momento lo he hecho, y debería hacerlo porque estamos con una ecuación logarítmica. Estamos con la variable dentro de un logaritmo y debo asegurarme que esto sea positivo. Otra forma, de alguna manera, ¿no?, de evitar la condición de existencia es esto. Resuelve todo el problema y luego verifica. Es otra forma, ¿no? Hay estudiantes que lo hacen así. ¿No? Profe, yo resuelvo todito, calculo X y luego reemplazo para verificar. Solamente reemplázalo aquí. Sería 4 al cuadrado, 7 por 4, más 21. No hay necesidad de resolver, solamente observa. Si resuelve, ¿será positivo? Creo que sí, ¿no? 16, 21, sobrado, si el resto da positivo. Sí. Si es positivo, esta es solución correcta. No hay necesidad de resolver todo, ¿eh? Solamente verificar si el argumento es positivo. Si verificas el número 3, es cuestión de que lo reemplaces y verifiques, vas a ver que también es positivo el resultado. Así que ambos son correctas, las soluciones. ¿Ya? Así que me quedo con las dos. El número 4 y el número 3. Ya está. Pregunta, ¿hay el producto de soluciones? Multiplica 3 por 4, 12. Y ya está. Entonces, tú puedes hacer un problema iniciando con la condición de existencia y después verificas si cumple la condición. O también puedes resolver toditito y al final los valores que salen verificas si cumple el hecho de ser positivo. Ambos caminos son válidos, pero nunca te olvides de verificar o de hacer la existencia. Porque si te olvidas cualquiera de las dos cosas y por error tú crees que estas son soluciones y quizás una de ellas es falsa, ahí habría un error, ¿no? De hecho, hay que verificar. No siempre las dos respuestas que salen de X son las soluciones verdaderas. Y eso lo hemos visto hace un momento, ¿no? Hace un momento hicimos un problema donde habían dos respuestas, pero una era correcta y la otra no. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Profe. Hola, hija. Buenos días. Cuéntame. Buenos días, profe. Entonces, si me sale negativo, ya no lo cuento. No. Puede que salga negativo el valor de X. Y puede que el valor de X negativo sí sea solución correcta. Lo que no debe ser negativo es el resultado de toda la evaluación. Creo que te referías a eso, ¿no? Sí. Ahí está bien. Si el resultado de toda la evaluación me sale negativo, ese valor de X ya no lo cuentas. Sí, es correcto. Profesor, una pregunta más. La base se puede ser 0, ¿verdad? No. Recuerda que un logaritmo, para que esté bien definido, los elementos, el argumento y la base, los dos tienen que ser positivos, no ceros. Y la base no tiene que ser 1. Esa es la condición. Ambos positivos y abajo adicionalmente que no sea 1. Gracias, profe. ¿No? Mayor, por eso le ponemos siempre mayor que 0. Mayor que 0 es positivo. Bien, listo. Seguimos avanzando.
Entonces, el valor de X sí puede salir un número negativo, ¿eh? Lo que no debe ser negativo es cuando yo lo reemplace. Porque hay números que pueden ser negativos y que al reemplazar acá me dan positivos. Puede darse el caso, ¿no? Puede ocurrir. Y ese negativo de X lo puedes considerar. Lo que no debe ser negativo es el resultado final. Eso no debe ser negativo. El resultado de la evaluación. Bien, vamos a la pregunta 4. Seguimos. Pregunta 4 dice, en la técnica de datación por radiocarbono se emplea la siguiente fórmula para calcular el tiempo transcurrido desde la muerte de un ser vivo, ¿no? O sea, con esta fórmula tú vas a poder encontrar la cantidad de radiocarbono desde que murió en adelante. En vida no. En vida no calcula nada. Eso es para calcular desde que muere, que es como el tiempo inicial, en adelante, ¿no? 10 años, 20 años, 50 años. Con esta regla tú puedes hallar cuánta cantidad de radiocarbono hay en adelante, ¿no? Digamos, si, no sé, pues, hagamos un ejemplo, entonces fallece mi gallinita el día de hoy, pues, ¿no? Ya yo mido cuánta cantidad de radiocarbono hay en su cuerpo el día de hoy que fallece mi gallinita, y entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos, ¿no? De acá a 100 años, ¿cuánto radiocarbono habrá? Bueno, esta regla se puede, ¿no? Algo así es la idea. Y bueno, sin embargo, esto más va a ser manejado cuando se encuentran restos fósiles. Donde dice acá, donde T representa el tiempo transcurrido en años y NF la cantidad de radiocarbono encontrado en su resto fósil. O sea, ya pasa el tiempo, encuentra el resto fósil y ahí, midiendo qué cantidad de radiocarbono hay después de muchos años transcurridos, obviamente, de la muerte de ese ser vivo, lo reemplazas acá. El NF es la cantidad de radiocarbono después de los años transcurridos de su muerte. Y el N sub 0 es la cantidad de radiocarbono en el inicio de su muerte, al inicio. Determine en qué porcentaje se reduce la cantidad de radiocarbono en un organismo luego de transcurridos 28.800 años de su muerte. Entonces, pasa esta cantidad de unos cuantos añitos nada más, 28.800, un poquito nomás. Después de ese tiempo, ¿en qué porcentaje disminuye la cantidad de radiocarbono? Bueno, el tiempo me lo dan. Así que ese tiempo en años yo debo reemplazarlo en la fórmula. Obviamente hay que buscar en qué elemento, ¿no? Aquí, por ejemplo, son constantes numéricas, ¿eh? Son números, no hay nada que reemplazar ahí, son constantes. Puede ser en NF, en N0 o en T. Pero como T es el tiempo en años, es obvio que 28.800 va a ir en T. No voy a ponerlo en NF o en N0, ¿no? Va a ir en T. Entonces tenemos así. Reemplazo en la fórmula, 28.800 es igual a este resultado. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar una relación entre la cantidad de radiocarbono que había al inicio y al final. Eso hay que encontrar. ¿Y por qué quiero la cantidad de radiocarbono de inicio al final? Porque comparando cuánto hay al inicio y cuánto hay al final, podés saber en cuánto varió este porcentaje. ¿No es cierto? Si hoy día tienes 100 unidades de radiocarbono y mañana tienes 50 unidades, es porque ha reducido a la mitad. Y la mitad es el 50%, por ejemplo. Pero debo saber una relación, una comparación entre el inicio y el final. Si no tengo ninguno de esos datos, no puedo saber esa variación porcentual. Entonces, yo lo que voy a hacer es reducir esto hasta la mínima expresión, hasta encontrar una relación entre la cantidad de carbono final y la cantidad de carbono inicial. Eso es lo que vamos a buscar. Comencemos entonces. Reducimos, ¿ah? Por ejemplo, aquí fácilmente esto puede subir a multiplicar y esto puede pasar a dividir. Cualquier alumno común y silvestre se puede dar cuenta de eso, ¿no? Esto que está dividiendo sube a multiplicar, y aquí lo pones. Y esto que está multiplicando lo pones acá abajo, dividiendo debajo de él, y acá está. 28.800 dividido con 5.760, y el que sube a multiplicar. ¿De acuerdo? Ahora, este cociente me parece que es exacto. A ver, dividimos al ojo, ¿no? A ver, la tabla de 5.760. 5.760, ¿por cuánto me da él? Bueno, con la tabla de multiplicar, al ojo sale 5. Si no me crees, multiplique y llega ahí. Sale así. Ahora, ese 5, como está multiplicando con el logaritmo, no es 5 por 2, 10, ¿eh? Lo voy a multiplicar es 5 por todo el logaritmo, que es un número. El logaritmo es un número completo, todo. El 5 lo puedo colocar delante, evidentemente. Ahora, por comodidad, ese 5 lo voy a subir. Profe, ¿qué está haciendo? Recuerda, estoy buscando una relación entre la cantidad de radiocarbono final e inicial. Y para eso estoy tratando de reducir todo. Y reducir significa bajar a la mínima expresión y que no aparezca el logaritmo. Obvio, si no aparece el logaritmo, estoy reduciendo. ¿No? Que no aparezcan tantos números, tantas fracciones. Solo quiero NF y N0, nada más.
Por eso él subió a multiplicar, él pasó a dividir, estoy dividiendo. Este -5 lo voy a subir arribita, que arregle el sombrero, y estamos acá. Si los logaritmos son iguales, se pueden cancelar. Obis, ¿no? Como dicen los chicos, obis. Se va ln con ln, se elimina, y te va a quedar esta relación. 2 a la -5 es igual a n. 2 a la -5 la inversa, recuerda, es 1 entre 32. Bueno, acá lo han puesto así nomás, ¿no? Pero es 1 entre 32, ahí está. Ln es un logaritmo conocido como el logaritmo neperiano. No olvides eso. Pero como son iguales, se pueden anular. Ya estamos acá. Ahora, aquí encontramos una relación bien interesante. Ya encontramos lo que queríamos. Hemos encontrado que la cantidad de radiocarbono al final y la inicial cumplen esta proporción de 1 a 32. Es la proporción que tienen, ¿no? Si quieres lo pueden hacer así también. El n sub 0 sube a multiplicar y tienes esto. La cantidad de radiocarbono que hay al final es la 32ª parte de la cantidad de radiocarbono que había al inicio. Es un 32avo de lo que había al comienzo. Si lo veo en un gráfico sería así. Supongamos que al inicio había una cierta cantidad de radiocarbono. Pero pasa un tiempo y la cantidad final que va a haber de radiocarbono va a ser un 32avo de lo que había al inicio. Entonces, hay una parte que se ha perdido. ¿No es cierto? Hay una parte que se ha reducido. Entonces, si yo quiero ver esta parte que se ha reducido en fracción, ¿cuánto sería? ¿Cuánto se reduce entonces? Si tengo, después de 28.800 años, tengo un 32avos de radiocarbono, lo que se redujo fue que debe ir acá 31 32avos. Lo que falta, ¿no? Para completar la unidad. Como restar 32 menos 1, ¿no? 31 32avos. Ya, eso viene acá. Ahí dice, vamos a ponerlo por acá. Entonces, la cantidad de radiocarbono encontrado en los restos fósiles de los organismos es esta cantidad, un 32avo de lo que había al inicio, al momento de la muerte. Por lo tanto, lo perdido sería 31 32avos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se perdió. Sin embargo, voy a ocultar esto. Sin embargo, no lo quiero en fracción. Yo quiero, determinen qué porcentaje se reduce. Lo que se reduce no lo quiero en fracción, lo quiero en porcentaje. ¿Cómo paso este porcentaje? Facilito, lo divido y lo multiplico por 100% y ya está. ¿No es cierto? Es como que yo te dijera, ¿cómo paso, por ejemplo, un medio a porcentaje? Divídelo 0,5 y luego multiplícalo por el 100%. ¿No? Esto saldría 50%. O algo de frente, ¿no? Uno agarra, profe, de arranque por 100%, ya multiplica, le sale 50. Y así una fracción lo pasas a porcentaje. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Dividir y por el 100%. Hay que dividir estos dos. Vamos. Para dividir no se puede, pues muy chiquitito. Pongo 0. Una coma decimal, ¿no? Y empezamos. 32 por 9, lo resto. No se puede, otro 0. 32 por 6, lo resto. Y sigo, ¿no? Y así voy avanzando. En algún momento de mi vida vamos a acabar. Felizmente la división es exacta. Y con 5 terminamos. Ahí está. Acabó. 0. Este es en decimal. Pero para poder pasarlo a porcentaje lo multiplico por el 100%. Por 100% sería correr 2 cifras decimales. Serían 96,875. Eso sería su valor en porcentaje. Alternativa C. 96,875. Multiplicándolo por el 100%. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profesor, Hola, Jairo. Nada más. Cuéntame. 31 sobre 32, puesto que es la parte inicial, ¿cierto? 31 sobre 32 es la parte que bueno, es la parte que, digamos, se consumió de radiocarbono en el tiempo, en este tiempo de 28.800. Es así, mira. He puesto yo aquí esta barrita grandota, que es lo que representa la cantidad de carbono que tiene cierto cuerpo cuando recién fallece. Toda esta barra. Pero pasan 28.800 años y la cantidad de radiocarbono, NF, la cantidad final, es un 32avo de la parte inicial. Eso de ahí lo hemos encontrado acá, cuando hicimos toda la reducción. Acá está. La parte final es un 32avo de la parte inicial. Listo. Entonces, si del total que era N sub 0 cuando recién falleció el ser vivo, pasan 28.800 años y ahora hay esta cantidad, hay una parte de radiocarbono que se ha reducido, que se ha perdido. Lo que se ha perdido es la diferencia del total con lo que hay ahorita. Un 32avo, ¿cuánto me falta para el total? Resto, 31 32avos, que es lo que falta. Sí, ¿Está acá, Reja? sí.
¿Sí? Sí. Exacto. Y estamos trabajando con esta parte, no con la parte final, porque la pregunta dice, determinen qué porcentaje se reduce, se habla de la reducción. No me dice lo que queda, sino lo que se ha reducido. Por eso agarré la otra parte, lo que se ha reducido. Listo, muchachitos. Si no hay más preguntas, continúo. ¿Dudas, inquietudes, algo más para apoyar? Me parece que todo está claro. Entonces, continuamos. Sigo. Ah, no. Creo que ya acabamos la parte de las ecuaciones. Ahora vamos a las inecuaciones, más bien. ¿Qué pasa si aparecen desigualdades? Un momento, quiero verificar algo porque había un problemita, me acuerdo que este está bien, esta es teoría. Este también está bien. Creo que el 6. Sí, el 6. El 6 lo voy a poner más fácilcito, ¿ya? Después de él y después de él. Sí, mejor. Ya está. Para que sea más ordenado. Sí, porque el 6 tiene algunas teorías que mejor primero hago la parte teórica y después la explicación. No que cierre, ya cerró ya. Listo. El 6 es un problema decente, ¿ah? Ese es un problema decente. Vamos acá. La parte teórica. Bien. Sigo. Hablemos de las inecuaciones logarítmicas. Las inecuaciones logarítmicas, bueno, como su nombre lo llama, inecuación, es cuando hay una variable y una desigualdad. Hay dos casos. Caso 1, cuando la base es más grande que 1. Si tengo un problema que contiene a una variable y a una desigualdad y la variable está dentro del logaritmo, estamos frente a una inecuación logarítmica. Para su resolución, que hace así, si la base es un número más grande que el número 1, el logaritmo se puede cancelar. ¿Ya? Si la base va, el logaritmo se cancela. Normal. Pero eso sí, no olvides que hay una condición de existencia. Como hay variables, para que exista el logaritmo, los argumentos x y y tienen que ser positivos. De la b ya no me preocupo, porque con esta condición que es mayor que 1, suficiente para garantizar que es positivo. Ni siquiera es 1, porque ya está la condición mayor que 1. Me preocupo con x y y, porque eso no los conozco. Entonces, x y y tienen que ser números mayores que 0, los dos. Y luego así cancelo el logaritmo y el x menor que y se mantiene. Y así en el logaritmo. Solo x menor que y. Eso se hace. Pero si la base es menor que 1, positivo pero menor que 1, entonces igualmente lo vas a cancelar, pero con mucho cuidado. No nos olvidemos la existencia, pues el x y y es mayor que 0, y como la base es un número positivo, pero menor que 1, entonces la desigualdad cambia de sentido. Si observa este menor, acá lo vas a ver invertido, mayor. Entonces con el tipo de base que estás cancelando. Si es más grande que 1, todo queda en su lugar. Si es menor que 1, hay que invertir la desigualdad. Sin olvidar la condición de existencia. Ejemplo. Esto dice. Entonces tengo una desigualdad, tengo una variable y una inecuación, la variable dentro del logaritmo, inecuación logarítmica. Condición de existencia, lo que está dentro del argumento tiene que ser positivo. Despejo el 7, el 3 dividido, mayor que 7 tercios. Ahora me voy a la resolución. ¿Cómo lo resuelvo? Coplo el problema. Ese número 2, por ejemplo, se puede cambiar de ropa. Ese número 2, para poder acomodarlo a la propiedad, yo voy a escribirlo en función del logaritmo de 4. Es una forma de hacer el problema. Y te voy a explicar otra forma en un momento. Una forma es escribirlo como logaritmo de 4. No como logaritmo de 3. No como logaritmo, es como logaritmo de 4. No como 3, no como 5, como 4. ¿Por qué? Porque los dos logaritmos tienen que ser iguales en base para que se cancele y pueda ajustarse toda la propiedad. Ah, ya. ¿Cómo lo pongo como logaritmo de 4? Sería así. El 2 es lo mismo que 2 por 1. Listo. El 1, como yo quiero un logaritmo de 4, lo puedo escribir como logaritmo de 4 en 4. Al final también es 1, ¿no? El número 2 sube como exponente, sería logaritmo, pero de 4 al cuadrado, en la base 4. Pero 4 al cuadrado sería 16. Entonces ya lo puedo escribir como una base 4. El número 2 puede ser logaritmo de 16 en la base 4. Ahí está. Es lo mismo que el 2. Obvio. Ahora sí, como las bases son iguales, se cancelan. Y como la base es más grande que 1, la desigualdad se mantiene. No hay logaritmo, ya no hay base, la desigualdad se mantiene. El 7 lo pasas a dividir, perdón, disculpen, problema con el internet, la señal está fallando. Yo dije sumar, ¿no? Problema con la señal. El 7 pasa a sumar, sería 23, y el 3 pasa a dividir, 23 tercios. ¿Ya está? El x es menor o igual que él.
Sin embargo, esa no es la solución definitiva. Tengo que interceptarlo con la condición de existencia. Eso también es sencillito. En un gráfico uno puede ver eso. Recta numérica. Ubicamos el 7/3. Tiene que ser más grande que él. Abierto y a la derecha. Luego tengo 23/3. Sería cerrado, porque es menor o igual a la izquierda. Listo. Y yo debo hacer la intersección, que es lo común, que sería del 7/3 al 23/3. Eso sería el conjunto solución. Sería el 7/3. Ahí está el dibujo, ¿no? De haber sabido. Eso sería el conjunto solución. No te olvides de la existencia. Mira cómo juega su rol importante. Si yo no hiciese la existencia, yo solamente me quedaría con esto. Con esto, ¿no? O sea, no estaría esta condición. Esto no habría. Y por error yo puedo creer que la respuesta sería, de repente, del menos infinito, ¿no? Al 23/3. Pero no es del menos infinito. En el 7/3 hay un tope porque es más grande que él. ¿Ya? Son detalles, ¿no? Y los detalles importan. Las chicas me entienden. Profesor, Dime, hija. y en la parte del logaritmo de 4 en 16, ¿lo podré repetir otra vez, please? Claro, esto se cancela, hija, ¿ya? El logaritmo de 4 se cancela porque se está repitiendo. No, en la conversión del 2 al logaritmo de 4 a Ah, ya, 16. ya. Claro, claro. Ese 2 lo puedes colocar como 2 por 1. El Sí. segundo lo puedes colocar como logaritmo de 4 en 4. Elijo el 4 a propósito para que coincida con él. Si acá fuera 5, eliges el 5. Si acá fuera 6, eliges el 6. Es por conveniencia. Ay, el 2 pasa para arriba, claro. El 2, ajá, sube. Y ahí ya te queda el 16. Gracias, profe. ¿Sí? Ahí está. Listo. Sin embargo, les comentaba que hay otra forma de poder atacar este problema. Sobre todo la parte de acá, de esa conversión, ¿no? Podemos omitir la conversión haciendo esto, mira. Acá tengo el logaritmo de 3x menos 7 en base 4, y acá era menor o igual que 2. Puedo llegar también acá sin necesidad de hacer esta conversión, de la siguiente forma. Pero tienes que tener claro la propiedad, ¿no? Para hacer esto. El número 4, así como el caso de la ecuación, de frente nomás, el 4 lo elevas al cuadrado. Y 4 al cuadrado sería 16, y estamos acá. Y lo comparas con este resultado. Lo voy a hacer acá para que veas. Logaritmo de 3x menos 7 en base 4 menor o igual que 2. Ya no quiero hacer la conversión. Arranque nomás. 4 al cuadrado, lo pones aquí, y lo comparas con el 3x menos 7. Cuando haces esa identidad, el logaritmo desaparece. Entonces, aquí viene el caso de la propiedad. Tienes que tener clara la propiedad. Si la base es más grande que el número 1, la desigualdad se mantiene. Eso es lo que hay que tener claro. Profe, y si la base fuera más chiquito que 1, la desigualdad se invierte. Eso es lo más que hay que tener claro. Y ya te evitas de hacer la conversión. ¿De acuerdo? Creo que esto es más sencillo, ¿no? Aplicar la identidad y mirar la base. Pero hay que saber la propiedad, pues, para saber qué ocurre con la desigualdad. ¿Ya? Bien, sigo. Después de resolver la siguiente inecuación, determine la suma de soluciones enteras. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo el problema, el hecho de que ambos quisiera que tengan la misma base, pero no la tienen. Pero no importa, mira, un 27avo se asemeja mucho a él. Iguales no son, pero son muy semejantes, ¿no? Más o menos, para que la semejanza se vea con más claridad, habría que ponerlo como una potencia. Un cubo, ¿no? Vamos a comenzar por ahí, pero, bueno, previamente la existencia, ¿no? Antes de olvidarme. La existencia, lo que está dentro del paréntesis en el logaritmo, positivo. Lo que está dentro del paréntesis con el cubo y todo, logaritmo positivo. El caso del cubo es el más sencillo. Por ejemplo, te voy a poner dos situaciones sencillas, ¿no? Si yo tengo un problemita que diga, ¿no? X al cubo mayor o mayor nada más, como está ahí, mayor que 16, y X al cuadrado mayor que 16. Cuando aparece un cubo, pásalo como raíz, de arranquín nomás, de frente, de arranque, y se acabó. Es directo el cubo. Pero en el caso del cuadrado, pásalo como raíz, normal, pero aparece algo más. ¿Quién es ese algo más? Hay que tener cuidado. No es igual resolver un exponente impar que un exponente par. ¿Ya? Cuadrado, cuartas, sexta, aparece algo más. Entonces hay que tener cuidado. En el caso del cubo, ya sabes, pasa como raíz, normal. El 4 pasa a restar, sería menos 4, y el 3 pasa a dividir. Mira que sale. Bueno, aquí el cubo pasa, lo han hecho paso a paso, ¿no? El cubo pasa como raíz, te queda 3x más 4. El 6 pasa a sumar. Aquí hay que tener cuidado porque es un cuadrado. Aquí se sale de frente. El 4 pasa a restar, menos 4 tercios. Ya está. El problema está acá, mira acá lo que sale, es otra cosa.
Entonces, esto de aquí no es complicado deducirlo. Voy a hacerlo acá arribita, ¿mira? Estos dos. X al cuadrado mayor que 6. El cuadrado pasa como raíz, te queda X mayor que la raíz de 6. Pero la otra parte que falta es esto. O si no, se coloca O, le cambias el signo a la desigualdad y le cambias el signo a la raíz. Eso está ocurriendo. ¿Ya? Por otro lado, el otro sí es más sencillo. Hola, hija, coméntame. Profe, ¿no sería que mayor igual, o sea, que x al cuadrado menos 6 es mayor igual porque la condición muestra mayor igual o solo en la existencia señala que es mayor que 0? Ah, ya, la existencia señala que es mayor que 0. No importa Ya. que aparezca acá. Ajá. Ah, no importa el mayor. Ah, ya, ok. No importa, ¿no? Solo que sea una desigualdad, mayor o menor. Mayor igual o menor igual. Pero acá siempre va a ser mayor que 0. Siempre. Solo mayor. Listo. Gracias por el comentario. Sí. Es un buen detalle, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que si es mayor o igual, acá también hereda igual. No, no hereda la igualdad. Este es independiente de qué tipo de desigualdad aparezca. ¿Ya? Bien, estábamos en el de acá, ¿no? Este de aquí ya lo hice por acá. Este sí es sencillito, ¿no? Por si acaso, lo paso a restar. Este sí es más fácil, ¿no? Menos 4/3. Este es más sencillo. Ahora aquí, haces un gráfico, pues, ¿no? En un gráfico tienes algo como esto. Para él, ¿no? Acá tengo la raíz de 6, positivo, y acá tengo la raíz de 6, negativo. Mayor que raíz de 6, abiertito al más infinito. Menor que menos raíz, abiertito al menos infinito. Este sería el O. El O significa unión, o lo uno o lo otro, que sería del menos infinito al menos raíz de 6, aquí está, y del raíz de 6 al más infinito, aquí está. Intersectado, los mayores que menos 4/3 es del menos 4/3 abierto al más infinito. Así que todo está bien hasta ahí. Ahora, debo intersectar estos dos. Porque recuerda que este de aquí sale porque yo necesito que sea positivo los dos. El que está en el lado izquierdo y el de acá. Es los dos y se pone I. Cuando tu papá te decía antes de repente, ¿quieres ir al cine a pasear? Sí, papá. Ya, aprueba matemática y comunicación. ¿Y si apruebo matemática? No, comunicación también. Dije I, es uno y lo otro. Si apruebas solo uno, fuiste. Espérate el siguiente año. Entonces así, ¿no? Tiene que ser ambos. Uno y el otro, los dos. Algo parecido acá, ¿no? Los dos. Él y él. Los dos positivos. No uno, los dos, para que exista el logaritmo. Entonces, haciendo la intersección, me quedaría esta expresión. Del 6 al más infinito. Esto se ve en el gráfico que está arriba. Por ejemplo, esta es la primera solución que tenía. Lo voy a intersectar con esta segunda. Ambos los voy a intersectar. Menos 4/3. Ese número debe estar antes de él, o después, perdón. Porque la raíz de 6 vale 2,5 prox. Él es 1,3 casi, ¿no? Él está antes. Mayor sería abierto al más infinito. Y hago la intersección, que acá está la intersección, pues, ¿no? Desde la raíz de 6 al más infinito. Acá no hay intersección, ¿eh? Aquí no hay negrito. El negrito es del menos 4/3 a la derecha. Por eso pone esto. ¿Ya? Ahí tienes entonces la condición de existencia. Ya viste todas esas cuentitas. Ahora recién lo voy a resolver. Solamente me he puesto a hacer la condición de existencia. Ahora voy a resolver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, para poder resolverlo, vamos a acomodar aquí, como te dije, ¿no? Quiero que sean iguales. Acomodo ese que tiene un 27avo. ¿Ya? Necesitamos que los dos sean iguales. Para eso acomodo el que tiene 27. Acá está. Entonces, voy a borrar todo esto por aquí. ¿Listo? Vamos a tomar solamente esta parte por un momento, ¿eh? A él nada más. Ya después lo voy a reemplazar su resultado. Se observa. El número 27, un 27 es como 1/3 al cubo. Y cuando los dos son iguales, en exponentes, se pueden eliminar. Y te queda esta expresión. Eso también es válido, ¿eh? Si tienen el mismo exponente, se eliminan. Y me quedan solamente las bases. ¿Ya? Eso se justifica con la regla del sombrero, por si acaso. ¿Sí? Ahí se justifica. Reemplazo ahora. No olvides qué ha pasado, ¿ah? Lo que te dije aquí. Si estos dos son igualitos, se pueden cancelar. Y me quedo solo con las bases. ¿No? Eso ocurrió. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazo. Copio este logaritmo y este lo voy a reemplazar por este resultado. Ahí está. El logaritmo se copia igualito y él lo copio con ese resultado. Ahora sí tengo la misma base. Cancelo. Pero ojo, como en la base es un número menor que 1, hay una propiedad para eso. No es cancelar por cancelar, hay que saber cancelar.
Yo me quedo con los argumentos, los logaritmos se van a anular, pero la desigualdad cambia de sentido, porque la base es menor que 1. Quedaría x cuadrado menos 6 es mayor, el mayor cambia a menor que 3x más 4. Y el resto es hacer las cuentas, ¿no? El 3x lo pasas a restar. ¿De acuerdo? Un momento. El 3x lo pasas a restar, el 4 lo pasas a restar, sería 3x negativo y acá sería menos 10. Listo. Es una inecuación cuadrática, lo haces por el aspa simple. Él sería x por x, él sería un 5 por 2, ¿no? Aplicando el método del aspa. El sino sería menos 5 más 2 para que dé menos 3, ya estamos acá. Y ahí aplica los puntos críticos, ¿no? Aplicando los puntos críticos te sale la respuesta de menos 2 hasta 5. Eso va a salir. Ahora, si no recuerdas cómo salen los puntos críticos, luego saca un costadito, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Como siempre la presa de Marcos pensando en ti. Acá tengo x menos 5 multiplicado por x más 2 menor o igual que 0. Haces tu recta numérica, igualas a 0, el x te sale 5, cerrado, ¿ah? Porque acá tiene la igualdad. Esto lo igualas a 0, el x te sale menos 2, cerrado también, aquí está la igualdad, y haces una curvita que pase por cada punto. Más, menos y más, ley de signos. Como es menor o igual que 0, coges el negativo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la resolución de nuestro ejercicio de inecuación logarítmica, todo esto, ¿no? Sin embargo, esta no es la solución definitiva. Tenemos que intersectarlo con el conjunto de existencia, ¿no? Con él hay que intersectar. Bien, intersecta la raíz de 6 con este menos 2, 5 y se genera lo siguiente. Ahí está. Igual hay que hacer un dibujito, ¿no? Le dibujo en todos los casos, ¿eh? Ya parezco artista, ya, ¿dónde estamos? A ver. Recta numérica. Primer caso, menos 2, 5. Acá está el menos 2. Acá está el 5. Cerrado en menos 2. Cerrado en 5. El siguiente es de raíz de 6 a más infinito. Raíz de 6 vale 2, algo, así que está por aquí más o menos. Y eso va abierto al más infinito. La intersección, cualquier mortal se va a dar cuenta que es de la raíz de 6 a 5. ¿Qué es esto, no? Y está. Ahí tiene usted la solución de la pregunta. Determine la suma de soluciones enteras. ¿Qué números enteros hay acá? Bueno, la raíz de 6 vale aproximadamente un aproximado de 2,5 y algo. Bueno, un poco menos, pero 2,4 parece. Unos cuantos decimales más aproximado. Entre 2,4 y el 5, los números enteros serían el 3, el 4 y el 5. No hay más. Contando a partir del 3. Ahí está. Borro mi dibujo. El 3, el 4 y el 5 sería. Como te piden ayer la suma, sumas 3, 4, 5, respuesta 12. Y listo. Así de fácil y así de sencillo. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, continúo. Vamos ahora a conversar. Sí, hola, coméntame. No, un momento para tomar la foto, digo. Ah, ya. Vamos a conversar ahora acerca de las inecuaciones las ecuaciones exponenciales. Profesor, Hola, dime, Yael. raíz de 6 y 5, ¿de dónde salió? De la intersección de 1 y 2. Recuerda que hemos tenido que intersectar la resolución de la inecuación con la existencia. Y de ahí sacó todos los números enteros. Sí, exacto, porque la pregunta es determine la suma de las soluciones enteras. Gracias, profe. Ok. Entonces, intersectamos el número 1, lo intersectamos con el número 2 y llegamos a ese resultado, que sería el conjunto solución definitivo. Y de ese conjunto solución, hallamos la suma de soluciones que son enteras. El dibujito lo hice acá, sino que lo he borrado porque estaría superpuesto. Ya en la grabación van a poder ver la parte que hice la intersección. Listo. Hablamos entonces acerca de las ecuaciones exponenciales. Una ecuación se llama exponencial cuando la variable aparece en el exponente. Ahora, como es una ecuación, tiene una igualdad con una variable. ¿Cierto? Aquí tengo la base B, ¿cierto? Y arriba aparece la variable X y arriba la variable Y. Se llama ecuación exponencial. Sí. ¿Me dan un 5, chicos, por favor? Un momentito. Un momentito.
Listo, muchachos, disculpen el pequeño corte. Decía entonces, tenemos aquí la ecuación exponencial, les comentaba, es aquella expresión donde hay una igualdad y una variable. Toda ecuación contiene igualdad y variable. El nombre de exponencial es porque las variables van a aparecer en el exponente, ¿no? Tengo base b y arriba están las variables. Bien, entonces para resolverlo simplemente tenemos que fijarnos el hecho de la base, y la base tiene que ser un número positivo y la base debe ser disjuntiva. Es el detalle importante, ¿no? No funciona esto para bases negativas y peor para base 1. Es que no. Bases positivas y distinto de 1. Si eso ocurre, se cancela la base y me queda igualdad de exponentes. Nada más. Ejemplo, resuelve esto, ¿no? Acá tengo una ecuación exponencial, pero no es tan directo como la propiedad. Acá solo son un elemento a la izquierda, un elemento a la derecha. Acá no. Acá hay un elemento, otro elemento y hay un 9 en el medio. No es tan directo como esto. Esto de aquí hay que acomodarlo de tal manera que se forme algo más conocido. Al menos que las bases coincidan, ¿no? Tú puedes hacer esto. El 9 lo puedes colocar como 3 al cuadrado. Y ese cuadrado lo puedes colocar fuera y el X lo puedes ingresar, como lo ves acá, ¿no? 3 al cuadrado, cuadrado fuera, ahí está, y el X lo ingresas al paréntesis. Esto lo voy a pasar a restar para que se vayan juntando las 3X. Ya está. Lo pasé a restar y ya más o menos se va agrupando. Y aquí donde se ve una expresión cuadrática, tendrías que notar una expresión cuadrática para aplicar aspa. Él sería la base elevado al cuadrado, él sería la misma base, pero acá está elevado a la 1, solo que ese 1 no se ve. Lo voy a poner ahí para que lo puedas ver. Ahí hay un 1. ¿Está? Entonces vas exponente 2, exponente 1, y acá estaría el término independiente. Tiene cara de ecuación cuadrática, ¿no? Se parece. Entonces, seguimos, ¿no? Cuadrado y exponente 1. Aplicamos ahora el método del aspa simple. Acá sería como 3x, 3x. Acá un 9 por 1. Menos por menos para que dé menos 10. Menos 9, menos 1. Ya factorizando. 3x, 3x. 9, 1. Menos, menos. Y ahí sale el menos 10. Los factores serían 3 a la x menos 9 y 3 a la x menos 1. Como el producto es igual a 0, al menos uno de ellos vale 0. Si el primero fuera 0, el 3 a la x tendría que ser 9 para que me salga 0. Y si el segundo fuera 0, el 3 a la x tendría que ser 1 para que me salga 0. Entonces, en este caso, ya recién puedo ejecutar la propiedad. Acá está rapidísimo, ¿no? El 9 es 3 al cuadrado y el x tendría que ser 2. El 1 es 3 a la 0 y el x tendría que ser 1. Y ya está, se acabó. Y ahí tendría la solución de esta ecuación exponencial. Dos soluciones. Aquí no hay condición de existencia. La condición de existencia se da en el caso del logaritmo, ¿no? Pero en este caso no hay condición de existencia. Vamos ahora a las inecuaciones exponenciales. Son expresiones donde aparecen la variable en el exponente, pero ahora con una desigualdad. Ahí se aparecen dos casos. Si la base es más grande que 1, igual que el logaritmo, se cancela la base y la desigualdad se mantiene. Pero si la base se encuentra entre 0 y 1, algo chiquitito, la base se cancela y la desigualdad cambia. Se parece mucho al logaritmo, ¿no? Base más grande que 1 se mantiene. Base entre 0 y 1 se invierte. Ejemplo. Intenta resolver este problema, dice, ¿no? Fíjate que acá tengo un quinto, dos bases que son iguales. Entonces me gustaría que estén juntas. ¿De acuerdo? No me gustaría que estén separados. ¿Ya? Me gustaría que estén juntos. No me gustaría que estén separados. Entonces, para que puedan estar juntos, el 1/5 lo subo a multiplicar. Cuando sube a multiplicar, tengo una multiplicación de bases iguales y los exponentes, evidentemente, se van a sumar. El tiro está que en el lado derecho no aparece base 1/5, pero aparece 1, y ese 1 es manipulable. Ese 1 lo puedes colocar como 1/5 elevado a la 0. Ese es el 1. En el otro lado se suma. Este exponente se suma con él. ¿Ya? Ahora sí, el 1 le cambié de ropa, como 1/5 a la 0, bases iguales se cancelan, me quedo con los exponentes iguales. Ah, ojo, pero mira, no es cancelar por cancelar. La base ahora es menor que 1. Si la base es menor que 1, la desigualdad cambia. Si ves menor, le vas a poner mayor. Inecuación cuadrática. Toda inecuación cuadrática, cuando tú lo resuelves, los vas a hacer con puntos críticos. Primero factorizas, ¿no? Ya es 3x, 3x, acá un 2 por 1, lo acomoda, bueno, ¿quién era esto? Ya la factorización lo estoy omitiendo por el tiempo. Este producto vale 0, igualas a 0, igualas a 0, lo que hace un momento expliqué. Acá sale 2/3, ¿no? Si lo igualo a 0 es 2/3. Acá lo igualo a 0, me sale x menos 1. 1 y 2/3.
abierto, porque acá no tiene el igual, cada uno abierto, y sus signos, más, menos y más. Si es mayor que 0, sombreas lo positivo. Entonces, el X pertenece al siguiente intervalo. Del menos infinito al menos 1, abierto, y 2/3 al más infinito, abierto. Y listo. Así de fácil y así de sencillo. ¿Preguntas? Profe, la parte que hice solución, ¿es un 3x al revés o qué es? Porque no hay ningún signo. Aparte que hice solución. Solución acá. Al costado, ajá, en los exponentes hay un x3. No sé si tiene un signo o algo porque no se ve. Este es menos. Ah, este es menos, sí se ve. Bueno, yo lo veo. Es un menos No, ahí. Es negativo. Si no se nota, lo voy a resaltar. no, y en el otro exponente que hay, porque tampoco logro ver. ¿Así? Wow. No, ¿O yo estoy con ojo biónico o capaz tus no, yo ojitos? soy ciega. De repente el brillo, a veces el brillo de la computadora nos irrita los ojos de tanto estar viendo la máquina. Ahí está, más o menos. Más o menos. Profe, Hola, Jair, coméntame. una pregunta. Yo pensé que al bajar el 3x al cuadrado más x menos 2 iba a ser, o sea, se iba a ir con el signo del costado. Al bajar esto, ¿se iba a ir con el mismo signo? ¿Eso? Ajá. Ah, no, lo que pasa es que la regla dice, si la base que tú vas a cancelar es un número que está entre 0 y 1, al momento de cancelar la desigualdad cambia, mira. Y esta base es un quinto. Un quinto es un número menor que 1. Si tú cancelas una base menor que 1, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Ya. Para que la desigualdad se mantenga igualito, la base tiene que ser más grande que 1. Gracias, profe. Listo, Jael, no te preocupes. Seguimos. Problema 6. Ya, esta preguntita sí, por favor, siéntate bonito, acomódate bien, concéntrate. Tipo como practicando yoga, cruza las piernas, cruza los dedos y vamos a hacerlo con mucho cuidado. No es que sea difícil, pero hay que hacer bastantes cuentas. Ahora, si viene un examen de admisión así, de repente, como para ajustarte un poquito y no llegues al perfect. Pero insisto, no es que sea complicado, pero hay que hacer varias cuentas, bastantes cuentas. ¿Ya? Vamos a intentarlo. Concéntrate bien, tranquilo, y en el camino, si algo no entiendes, hazme la pausa y dime para apoyarte. Porque acá sí va a ser difícil, ¿no? Estar al final y profe, una repetida, ¿no? Es un poco grande. Vamos, con fe. Dice, resuelve la siguiente ecuación y da como respuesta el número de soluciones enteras. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, acá es un arroz con mango, pues está juntado todito. Tengo un número abajo, tengo variable en el logaritmo en la base, un logaritmo acá arriba con variable, un logaritmo más arriba en el... todo está mezclado. Entonces, la primera intención va a ser tratar de bajar el logaritmo al llano, o sea, que aparezca en el piso, que aparezca en la base, que no aparezca tan arriba, muy disperso. Y para eso voy a tratar de juntar las bases 3. Las bases 3 van a ser de gran ayuda. Voy a aplicar algunas propiedades también de logaritmos. ¿Ya? Entonces vamos pasito a pasito. No olvidar la condición de existencia. La condición se da, por ejemplo, en esta base. El X no puede ser 1 en esa base. Y el X tiene que ser positivo. Aquí no hay problema porque no importa qué valor aparezca el X, ¿no? Si está a la cuarta, siempre va a ser positivo. No hay problema. El de abajo se ajusta todo. El de abajo es el que va a dar la condición de existencia. El X tiene que ser un número positivo y distinto de 1, ¿no? Lo cual obliga a que arriba ya también sea todo positivo, obviamente. Vamos. Existencia. X mayor que 0 y diferente de 1. Ya está. Pero no analizo acá porque ya está la cuarta, y la cuarta ya me da una cantidad positiva, ¿no? Ahí ya está limitado ya. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo hacemos entonces para poder reducir esto y hacer que el logaritmo baje al llano, que baje al piso, que baje a la base multiplicando? Vamos a empezar por este lado, ¿ya? En este lado vas a notar tú que tengo un producto. Y si tengo un producto, el logaritmo se puede repartir para cada uno. Ese es por un lado. Por otro lado, este exponente, porque es un exponente de esta fracción, yo lo puedo repartir arribita y abajito. Hay cositas que puedo ir avanzando. Mira, él se va a repartir. Ahí está. Profe, ¿qué hizo? Mira, tranquilo. Te voy a mostrar otra vez para que veas. El número 3 y el x cuarta se está multiplicando. Primero hay que convencernos de eso. Si se están multiplicando, la propiedad dice que el logaritmo se puede repartir para el número 3 y se puede repartir para el número 4. Pero cuando tú lo repartes, esa repartición se convierte en suma.
que es lo que vemos acá. Espero haberte convencido cómo él se repartió en esa suma de dos elementos. Ahora aquí, recuerda, él se va arribita, él se va abajito, y acá lo va a hacer repartido ya, ¿no? Inclusive acá esta operación que ves acá se va a convertir en 4. Eso yo lo voy a hacer acá a un costado, ¿ya? Es el logaritmo de x a la cuarta en base x, vas a ver que representa el número 4. ¿No? ¿Cómo sale 4? Facilito. Este 4 lo bajas como la regla del sombrero, lo bajas a multiplicar, y cuando los términos son iguales, el logaritmo se convierte en 1. Entonces, 4 por 1, obviamente es 4. ¿No? Eso es lo que vamos a ver aquí en un momento. Todo esto de aquí se convierte en el número 4. Ya está. Ahora, el otro te decía, se reparte. Vamos a repartirlo. Lo repartes arribita, 4 por él. Lo repartes abajito, 8 por él. Ya está repartido. Ojo, estamos trabajando solamente en esta parte. ¿Eh? Primero vamos a reducir esto. Después ya lo comparo con la x. Primero reducimos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Borro un poquito, ¿eh? Ya está, listo. ¿Qué más podemos hacer acá? Por ejemplo, en el camino podríamos hacer esto. Vamos a acomodar aquí, mira, por ejemplo. En esta parte solamente el 4 se ha copiado, pero aquí, disculpe, no me hace caso, se está revelando. Ya, ahora sí. En la parte de aquí, este x con este x se podría cancelar. Recuerde que hace un momento dimos una propiedad bien interesante que decía así. Decía, si yo tengo un número elevado a un logaritmo de tal manera que la base del número coincide con la base del logaritmo, se pueden cancelar. Una propiedad muy bonita. Lo puse como una propiedad adicional. Entonces acá tengo algo semejante. Mira, tengo la x elevado a un 8 con el logaritmo de 3 en base x. Ya tengo la base x, hablo de esto, ¿eh? Ya tengo el x acá. Como que ya quiere cancelarse, pero este 8 me está molestando. No tiene que estar el 8. Pero no hay problema, yo el 8 lo puedo subir por la regla del sombrero. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, más o menos eso es lo que quieren buscar aquí. Disculpen, el mouse creo que... Vamos a apagar y prenderle. ¿Sí? Ya está fino ya. Entonces, eso es lo que hacen acá. Traten de acomodarlo, ¿no? Este 8 lo ponen aquí, ponen un paréntesis y el 8 lo ponen afuera. Lo traten de acomodar. 8 afuera. Ahora sí, el X con el X se va a poder anular. Quedaría así. Con esta propiedad, ¿no? Ya está, así quedaría. Entonces, se va a eliminar evidentemente esta base X con este logaritmo y te va a quedar 3 a la 8, que es lo que ves acá. No es 3 por 8, ¿eh? Porque recuerda que estos dos se eliminan y me queda la base 3. Y ese 3 que me queda se está elevando al exponente 8. No voy a pasar 3 por 8, 24, no es así, es base 3 elevado a la 8. Mientras que todo este factor, con todo este factor, como tienen bases que son iguales, los exponentes se suman. Logaritmo de 3 más 4, aquí está, y esta expresión aquí está, y estos se van a poder sumar, porque son productos de bases iguales. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta parte de acá. Anda mirando, anda analizando mientras voy borrando. Ya está. Y si ya viste y analizaste, entonces voy a hacer lo que te dije. Como tengo multiplicación de bases iguales, subo arriba. Y con el 8 se resta porque está dividiendo con el base 3, ¿no? Lo que está multiplicando arriba se suma y lo que está dividiendo abajo se resta. Sería logaritmo de esta expresión más esta expresión, me sale 5 veces el logaritmo más 4. ¿Y por qué me sale 5 veces? Porque los logaritmos son semejantes. Lo voy a marcar. Este logaritmo que ves acá es semejante a este de acá. Aquí es 4 veces el logaritmo de 3. Acá solo es una vez el logaritmo de 3. 4 veces más una vez, todo te daría 5 veces. ¿Qué es esto? Y aparte el más 4, ¿no? Ese más 4 me queda libre ahí. Entre 3 a la 8. Luego tengo división de bases iguales. Los exponentes se van a restar. Resto el 4 con el 8. La base 3 se mantiene. Bueno, restando el número 4 con el número 8, te va a quedar menos 4. Vamos a ver aquí. Bien, ahí me detengo un rato. ¿Quedó claro cómo toda esta expresión se ha convertido en esta cosa más pequeña? Haz todas tus preguntas, ¿eh? Preguntas. Hicimos la parte más pesada. Lo que viene es un cálculo semejante, pero esta parte es la reducción. Quiero ver si me han entendido. ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. En la parte inferior de cuando se anula el logaritmo de x, o sea, x elevado al logaritmo de x, ahí, en la parte abajo, Abajo. que después, ahí,
¿por qué no utilizó que el sombrerito vaya adelante? O Ah. sea, que el 8 pase Son dos adelante. caminos. Ujú, son dos caminos. Mm, Ambos caminos son válidos. ya. Puedes hacerlo así. Puedes hacer que el 8 suba, por ejemplo, ¿no? Y cuando el 8 sube, esto lo eliminas y te quedas 3 a 8. O también puedes hacerlo como es en la PPT, que han hecho ahí, ¿no? Y lo que han hecho, aquí es 3, ¿no? Como el 8 y el 3 se están multiplicando, han colocado un paréntesis. Y un factor, el logaritmo, lo han colocado dentro. Y el otro factor, el 8, lo han colocado afuera. Igualito los dos se van a multiplicar, así que son equivalentes. Pues si yo el 8 lo pongo fuera y el otro logaritmo lo pongo dentro, se van a anular y te queda el 3 a la 8. Ambos caminos son válidos. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, gracias. Ok, listo. Excelente. Vamos a ver. Vamos a borrar por acá. Y listo. Si no hay ninguna pregunta, continúa. Ya hemos reducido entonces la parte del lado izquierdo. Ya está reducido a él. Ahora vamos a conectarlo con este mayor que x. Ya conectamos, ahora sí, y tenemos así. Reemplazando aquí sería 3 elevado a este 5 logaritmo menos 4 mayor que x. Ahí está. Ya lo reemplacé ya. Ahora aquí viene la otra parte interesante. Yo necesito que ambos tengan base 3. Sería interesante. Si ambos tienen base 3, se podría cancelar. ¿Cómo hago para que el x se convierta en base 3? Hacemos el siguiente artificio, mira. Si tú quieres que este x, ¿no?, se convierta en una expresión que tiene base 3, haz lo siguiente. Ponle un logaritmo arriba. ¿Profe, un logaritmo arriba? Sí, un logaritmo arriba. ¿Y qué hago después? Le pongo el mismo 3. ¿Por qué? Porque si estos dos son iguales, se van a poder cancelar. Y aquí a propósito le pongo x. Cosa que si tú cancelas este 3 con este logaritmo, te queda la misma x. Es otra forma de poner la x, ¿no es cierto? Como un 3 elevado a un logaritmo de x en base 3. Entonces, ese artificio vas a ver acá. Este x lo vamos a cambiar. 3 elevado a la 5 con este logaritmo es igual a este x ya cambió. ¿Por qué se hizo el cambio? Para que estos 3 se puedan cancelar. Y recuerda que si la base es más grande que 1, la desigualdad se mantiene, ¿no? Si la base es menor que 1, como vimos con Yael hace un momento, ya le preguntó, profe, ¿por qué cambió? Ah, porque la base era menor que 1. Pero en este caso, como el 3 es más grande que 1, se mantiene. Quedaría así. Si la base es más grande que 1, se cancela y mantiene la desigualdad. Ahí está. Ya se fue la base 3 y me quedo con los exponentes. Mire esa belleza. Recuerda lo que te dije hace un rato. Yo te dije, voy a hacer que los logaritmos aparezcan en el llano, abajo en la base. Ya lo conseguí. Está abajo. Claro, hay que hacerte un proceso, no es tan directo, ¿no? Y hay que manejar bien las propiedades, ¿no? El hecho de separar el producto en suma, el hecho de descomponer cada uno y acomodarlo para poder eliminar el x con el otro x. Ese acomodo puede ser entre paréntesis o con el sombrerito, como han visto. Y el resto de leyes de exponentes, ¿no? Bases iguales se suman exponentes, en una división se restan. Perfecto. Dime, hija, cuéntame. ¿Puede volver a explicar cómo se transforma el x? Ajá, eso. Como yo quería que el x se convierta en base 3, ¿y por qué lo quería en base 3? Porque ya tenía un 3 acá hace un momento. Estábamos acá. Y cuando estábamos allí, en ese momento, pues era una comparación entre el 3 y el x. Yo quería que el x sea 3 acá, para que se compare 3 con 3. ¿Qué hice yo? Al x lo igualé al 3, y a propósito lo elevé al logaritmo de 3, de base 3, para que estos dos se anulen. Y en el argumento le puse el x. Cosa que si tú cancelas estos dos, esta x bajaría y me sale x igual a x, saldría lo mismo. ¿Mm? Tú puedes poner la base que quieras. Digamos, profe, yo quiero que sea base 5, ya ponle 5 y le llevo el logaritmo en base 5, y el x lo repites. Profe, yo quiero 6, ya ponle 6 logaritmo en base 6 y el x lo repites. Y así sucesivamente. ¿Ven? Sí, perfecto, gracias. Ok. Bien, ya estamos entonces acá. Ahora, el detalle, ¿cuál es? El detalle es que en la expresión que tenemos aquí, la que ves en pantalla, los logaritmos aparecen ya, pero si yo los ordeno, mira qué ocurre. Voy a pasar a restar. Y te vas a dar cuenta que ocurre ya. Lo pasé a restar. El 4 lo pasé a sumar y el logaritmo lo pasé a restar. El 0 se coloca en la derecha. Este 0, ¿no? Fíjate los logaritmos, son parecidos.
Solo que en un caso el x está arriba, en otro caso el x está abajo. Y lo mismo ocurre con el 3. Me gustaría que sean los mismos, y ahí viene la propiedad que te mencioné. Un logaritmo tú lo puedes invertir y cambiar la posición de los términos. Por conveniencia me conviene que en la base aparezca un número. Así que esto lo voy a dejar, pero esto lo voy a invertir. Le doy la vuelta y mira qué ocurre. Observa, todo con la intención que las bases sean iguales, ¿ya? En bases numéricas. Le damos la vuelta y quedas con esto. Acá está la propiedad, por cierto. Inviertes el logaritmo y la posición de los términos cambia. Entonces, invierto el logaritmo y me queda así. Obsérvalo, analízalo, mira. El invertido se coloca en el denominador y el x y el 3 cambiaron de posición. Ya está. Espero que haya captado la idea de cómo se hizo esa inversa. Ya lo invertí, se puso debajo del 5, ya cambió la posición. Ahora vamos a desarrollar esto. Para que lo hagas el cálculo, puedes colocarle el número 1 abajo, a todito, y le sacas el mínimo común. Por ejemplo, acá lo voy a hacer, ¿no? Tengo, acá será. Aunque bueno, mejor vamos a ver el resultado y ahí hacemos el análisis, ¿no? Pero no, el tiempo nos puede ganar, si no. Ahí está. Y ahí vemos el análisis ahí, mira, observa. El mínimo común de los 3 sería el logaritmo de 3, ¿no? Porque es 1, logaritmo y 1, L es el mínimo común. Ahora divides y multiplicas. L entre 1 me sale el logaritmo. Multiplicado por el logaritmo, como son los mismos, me sale al cuadrado. L entre el logaritmo, como son iguales, me sale 1. Multiplicado por 5, me queda 5. L entre 1 me queda el logaritmo. Multiplicado por 4 me sale 4 veces el logaritmo. Mínimo común, divides y multiplicas. Bien, en la parte de arriba observa que me sale un logaritmo al cuadrado, el mismo logaritmo a la 1 y el independiente. Eso tiene cara de aspa simple. Cara de expresión cuadrática. Vamos a hacer acá una pizarrita. A ver, pizarra, yo te invoco. Uy, no está mi pizarra, se fue. Bueno, pero tú eres un tigre, pero te das cuenta que es un aspa simple, ¿no? Me abandonó la pizarra, pensé que iba a aparecer. Si está al cuadrado sería logaritmo de x en base 3, logaritmo de x en base 3, ahí está, lo parto en 2. El 5 sería 5 por 1, el signo es más por menos, y 5 menos 1 se hace 4. Ahora sí, ya puedes ver el aspa. Bien, ya tengo estos factores, el logaritmo menos 1 y el logaritmo más 5, ¿no? Ahí está el factor. Dime, Yael, coméntame. Profe, una pregunta. ¿Por qué de multiplicar pasó a dividir el logaritmo de 3 a la x? Bueno, de 3 de x. Era por conveniencia, lo que pasa es que este tenía base 3 y este tenía base x. Como las bases no son las mismas, le he dado la vuelta a este logaritmo. Al momento de invertir el logaritmo y al convertirse en una división, sus elementos cambian de posición. El x se pone arriba y el 3 se pone abajo, para conseguir la misma base. Ah, ya. Gracias. Listo, hija. Sí. Bien, entonces aplicamos el aspa, llegamos a estos factores y ahora sí, espero que no me abandone la pizarra, porque aquí quiero aplicar puntos críticos, pero para que se vea mejor, pizarra yo te invoco. Ahora sí, hace un rato me abandonó. Bien, cambio la variable. Estos logaritmos le voy a poner A. Para que se vea mejor, le ponemos A. Puedes poner cualquier letra, B, C, D. Yo le pongo A, letra perfecta, amor, amistad, Alexei, ¿no? Mi nombre. Todo lo bueno sale con A. Sería A más 5, A menos 1 y A, ¿no? Siempre autoestima alta. A más 5, A menos 1 y el A. Ya está. Puntos críticos ahora. En los puntos críticos acá, bueno, acaba de aparecer de frente el resultado, ¿ah? Bueno, los puntos críticos me lo dan y ahí está el resultado. Ya asumen por fe que tú ya puedes ver esto directamente. Sin embargo, no es que dude de ti, pero por si acaso lo voy a hacer un costadito. ¿Qué se hace en los puntos críticos? Se hace una recta numérica. Ahí está. El de arribita lo igualas a 0. El A me sale menos 5, que es el punto crítico que ves acá. Ubicamos menos 5, pero abierto. Recuerda que se sujeta a la desigualdad del numerador, abierto. Igualas a 0, el A te sale 1, que es el segundo punto crítico, ubicas el número 1 abierto, se sujeta a la desigualdad. Lo de abajo siempre es diferente de 0, así que es un punto crítico que también es abierto, no es 0 abierto. Y ahí viene la curvita con su ley de signos, ¿no? Más, menos, más y menos. Como dice menor que 0, pinta lo que es negativo, o sea, del 0 al 1 y del menos 5 al menos infinito, que es lo que vemos acá. ¿De acuerdo? Esa sería la solución de esta inecuación para el valor de A. Voy a poner acá con mucho cuidado eso. Vamos a ver. Tendríamos que el A es un número menor que menos 5, claro, porque es del menos 5 al menos infinito, y el A es un número entre 0 y 1, obvio, porque está en la parte de 0 y 1, lo que es sombreado. Sin embargo, no olvides que ese A era un cambio de variable. O sea, en vez de A yo voy a poner logaritmo de X en base 3. Ahí está. Y en vez de A pones logaritmo de X en base 3 entre 0 y 1.
¿Te das cuenta? O sea que el A que tú estás viendo es un cambio de variable. O sea, debo devolver. El hechizo desaparece. Es un ratito nomás, no dura toda la vida. Un ratito cambia nomás la variable. Vuelve a su forma normal. Ahora que estamos aquí, que ya volví a la forma normal, empezamos a resolver como lo que hemos aprendido. Ya te dije una regla práctica. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer 3 a la menos 5 y lo comparo con X. Acá puedo aplicar por ambos lados, 3 a la 0, 3 a la 1. Como la base es 3, las desigualdades se mantienen. Eso lo vas a ver en el siguiente paso, mira. Aquí lo veas. Más rápido, aquí lo vas a ver, mira. Ya para pasar directo de acá a acá. Voy a pasar, mira. El 3 lo elevo a la menos 5. 3 a la menos 5, recuerda, por ley de exponentes se invierte y sería 1 entre 3 a la quinta, o sea, 1 entre 243, que es lo que ves acá. 3 a la menos 5 es 1 entre 243 y se compara con la X. Y la desigualdad se mantiene porque la base es más grande que 1. Eso también funciona en logaritmos. En el siguiente acá lo mismo. A la izquierda es 3 a la 0, que me sale 1. A la derecha es 3 a la 1, que me sale 3. Y el logaritmo desaparece. Como la base es más grande que 1, todo queda en su lugar. ¿De acuerdo? Rapidito con las propiedades que hemos visto. Bien, ya estamos aquí, ya estamos acá. Ahora hago la gráfica para hacer la unión. Recuerda que es un caso o el otro. La unión salió porque recuerda cuando dices un momento puntos críticos, creo que ya lo borré. A ver si se ve, ojalá que se vea. Ahí está. Cuando dice los puntos críticos, 2 regiones me salieron. Es una unión. Por eso me sale esto o el otro. Son 2 regiones, la unión. Ambas. Esas 2 regiones que ya sería la solución de este problema, lo debo de intersectar con la existencia. Lo voy a marcar, ¿eh? Esto que ves acá ya es la solución de todo esto. Recuerda que fue lo que hicimos, ¿no? Agarramos y empezamos a tratar que el logaritmo aparezca en el llano, luego le apliqué los puntos críticos y llegué acá. Pero esto no es la solución definitiva. Ahora me falta intersectarlo con la condición de existencia. ¿Qué es el? Dime, hija, coméntame. Profe, una pausa, disculpe. El 3 usted lo multiplica con la intención de igualarlo a lo que nos da el ejercicio, ¿no? ¿O por qué ahora veo que el menos 5 que estaba siendo mayor que el X, bueno, que el logaritmo que se presente ahora es exponente del 3? Ah, ya. Lo que les comenté hace un momento era que yo estaba pasando directo para acá. Este paso lo he omitido. Pero si quieres ver este paso y ver por qué, es diferente, ¿no? Ah, ya me estaba poniendo. Sí, lo había omitido. Le dije de frente, hacemos 3 a la menos 5 y lo comparo con X para que sea más fácil de llegar aquí, ¿no? 3 elevado a la menos 5, acá lo dice, sale 1 entre 243. Sale esto. Y lo comparas con la X. Como la base 3 es mayor que 1, el menor se mantiene. Acá, lo mismo, 3 a la 0, 3 a la 1. Y llegamos a esto. Ahora, si quieres ver por qué se coloca esto, lo que han hecho aquí en la PPT es, todo le colocan base 3. Acá, base 3 y aquí base 3. Llegan a esto. Acá le ponen base 3, base 3, base 3. Si quieres ver la PPT, ¿no? Y entender esto, todo con base 3. Si le ponen base 3, esto se va a cancelar. Y te queda la X. Y acá 3 a la menos 5. Acá sería 3 a la 0 y 3 a la 1, ¿no? A todos le han puesto base 3. Ahora, la desigualdad se mantiene porque la base 3 es más grande que 1. Si hubiera sido una base menor que 1, la desigualdad se hubiera invertido. Pero he omitido este pasito, les digo. Espero no haberlos confundido. ¿Sí? Hola, hola. ¿Quién levantó la mano? Gracias. Profe, una pregunta. En la parte de lo que no había visto es el menor que 0. Yo pensé que era el logaritmo de 3x, pero menor a 1. ¿Aquí? Y no, en la parte de abajo. Ahí, ese. Ya. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo sale? Sí, ajá. Ah, eso salió de lo que ya borré. Y, a ver. Hace un momento, cuando yo resolví con el cambio de variable, cuando le puse esto a, esto a y a esto a, llegamos a este resultado, ¿te acuerdas? Que está arriba, en el gráfico. Sí. Ya, ese resultado se escribe así. El a tiene que ser un número menor que menos 5. Porque son los valores que hemos sombreado. O si no, el a tiene que estar entre 0 y 1. Que la otra parte sombreada. ¿Hasta ahí todo bien? Del gráfico sale eso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Yael? ¿Está claro eso? Bien, asumo que está claro. Entonces, este valor de A le devuelves el cambio de variable. El A es el logaritmo de X en base 3. Ahí le ponen logaritmo de X en base 3, menor que menos 5. ¿Mejor?
Y aquí también le pone lo mismo, ¿no? Logaritmo de x en base 3, mayor que 0 y menor que 1. Bien, imagino que está claro ya él. Capaz problemas con tu audio, supongo. Con fe. Sigo. Bien. Llegamos acá entonces. Estaba comentándole que vamos a hacer la intersección de lo que era la condición de existencia con la condición de la solución que hemos hallado. Si yo intersecto ambos, el resultado te sale el siguiente. De 1 y de 2, o sea, de él y de él, llegas a este resultado. Claro, habría que hacer la intersección para que se convenza, ¿no? Vamos a hacer el gráfico por acá. La intersección. Acá sale del 1 entre 243 y del 1 al 3. Acá está el número 1, acá está el número 3, me sale abierto del 1 al 3. Acá tengo 1 entre 243, que es un número menor que 1, pero más grande que 0, me dice menor que él, o sea, abierto y para atrás. Ya está. Cualquiera de los dos cajoncitos es la solución de todo este ejercicio. Sin embargo, me falta la condición de existencia, que va mayor que 0. El 0 está por acá, mayor que 0 sería de aquí hacia el más infinito. Y debo de sombrear lo común. Lo común sería esta región y esta otra. Acá atrás no hay región común, ¿cierto? Recuerda que el X no es 1, ¿eh? No hay problema, pero aquí el 1 no se ha tomado. Así que me quedaría como solución final desde el 0 hasta el 1 entre 243, unido del 1 hasta el 3. Ahí está. Él sería el conjunto solución definitivo, ¿de acuerdo? Y la pregunta dice, dé como respuesta el número de soluciones enteras. Acá no hay ningún entero, porque él es 0,00 y algo. No hay entero. Acá sí, el único entero es el 2. Esa es la respuesta. Una sola solución entera, la C. ¿Han entendido? Sí, profesor. Sí, excelente. Muy bien. Entonces la parte del trabajo duro estaba aquí. El resto es manejar con cuidado nada más la parte de la inecuación. Pregunta 7. Esta pregunta es un poco más light. Un científico observa en un experimento que la Escherichia, así es, ¿no? Escherichia coli tiene un tiempo de duplicación de 20 minutos. Cada 20 minutos se duplica en condiciones de laboratorio. ¿En cuánto tiempo esta cantidad de bacterias se convierte en 256.000 bacterias? Bien, hagamos un cuadrito. Tengo la cantidad de bacterias en un tiempo inicial, 256.000, ¿no? En un tiempo cero, cuando no transcurre nada, cuando recién comienza el experimento, hay esta cantidad de bacterias. Pero cuando pasan 20 minutos, se duplica. Entonces yo agrego 20 minutos y esto se va a duplicar. Observa que la cantidad inicial es esta y se va a mantener aquí. Se ha duplicado la cantidad por 2. Pasan 40 minutos, perdón, 20 minutos más, o sea, 40 minutos, y se vuelve a duplicar. E insisto, la cantidad inicial se mantiene. Lo que estamos haciendo es duplicar esta parte de acá, por 2. Cada vez estamos duplicando. Duplico, por eso ponen 2 al cuadrado, ¿no? Si pasan 20 minutos más, que serían 60 minutos, se vuelve a duplicar. Entonces yo duplico acá de 2 al cubo, porque la parte inicial se mantiene. No pierde de vista que la parte inicial se mantiene. Entonces, cuando ya pase un tiempo, mucho tiempo, digamos un tiempo t, pues me gustaría saber cuál es la relación de bacterias o la regla que debo encontrar para ver el número de bacterias. Fíjate que siempre el tiempo inicial, la cantidad inicial se mantiene, o sea, acá va a haber un 2 por 10 al cubo. Eso no se va a tocar. Lo que va a afectarse es aquí, el factor del costado. Va a depender en qué momento para que el factor vaya cambiando. Listo, ya, excelente, excelente. Qué bueno, gracias por tu respuesta. Entonces, ¿cómo nosotros logramos ver acá el 2, 2 cuadrado, 2 cubo y en el tiempo t qué voy a poner? Lo que estamos seguros es que todos tienen una base 2, así que aquí va a aparecer una base 2. Ahora el exponente, observa. Cuando estamos en el tiempo de 20 minutos, el exponente es 1. En 40 minutos, el exponente es 2. En 60 minutos, el exponente es 3. Hay que pensar qué relación hay. Como el tiempo está corto, te voy a dar la relación. Lo que vas a hacer es dividir entre 20, mira. 20 entre 20, sale 1. 40 entre 20, te sale 2. 60 entre 20, te sale 3. Acá sería entonces t entre 20. El tiempo dado lo divido entre 20 y tengo el exponente que debe aparecer en esa base 2. Listo. Acá está. Entonces, se mantiene siempre la cantidad inicial, esa no cambia. Se mantiene siempre la cantidad inicial, se mantiene. Voy a poner por acá.
él se mantiene, y así sucesivamente siempre se mantiene. Y el factor es el que va a ir cambiando según el tiempo, ¿no? Ahí ves 2 a la 1, 2 a la 2, 2 hasta llegar a este factor. Ahora, esto de aquí es una regla de correspondencia que hemos creado que me permite saber la cantidad de bacterias en el tiempo que yo quiera. Entonces, la cantidad de bacterias viene por esta regla. En la cantidad de bacterias en el tiempo que yo quiera se usa esta pequeña regla que ya sale como una función, ¿no? Una función exponencial. Pero bueno, ¿a mí qué me interesa? Me interesa saber cuánto tiempo tiene que transcurrir para que las bacterias lleguen a esta 256.000. Entonces, el tiempo yo no sé, le voy a poner T sub 0, de tal manera que la cantidad de bacterias llegue a 256.000. Puedes ponerle cualquier letra, ponle un tiempo A, tiempo M, tiempo N. Acá le has puesto T sub 0. Entonces, 2 elevado a la T sub 0 sobre 50 más este factor, o por ese factor, tiene que dar 256.000. El resto es reducir a lo máximo que puedas. 10 al cubo 1000, por 2 es 2000, lo pasas a dividir, te sale 128. El 128, obviamente, 2 a la 7, tengo bases iguales, los exponentes se igualan, multiplico el 20 con el 7 y te sale 140. 140 es los minutos que debe transcurrir para que llegue a esta cantidad de bacterias. Pero como las claves están en horas y minutos, 140 minutos serían 2 horas. 2 horas es 120 minutos, me faltan 20, 2 horas y 20. Esa. Alternativa A. Listo, muchachos, espero me hayan entendido la parte del problema 7. Me parece más sencillo que el anterior. El anterior sí es un poco más elaborado. Según examen de admisión, podría venir quizá, pero con la intención, ¿no? O un examen dentro de la pre, como para ajustar a los estudiantes. Sí. Hola, coméntame. Por ejemplo, para el 40 sería 2 entre 40, ¿no? O sea, va en una relación de dividir, ¿no? No entendí muy bien, no escuché muy bien. Sí, una relación de división. Entre 2 sería. 20 entre 20 te sale el exponente 1. 40 entre 20 te sale el exponente 2. 60 entre 20, el exponente 3. Ya sería t entre 20. Todos tienen base 2, base 2, base 2, pero el exponente es entre 20. ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. Asumo que está claro, ¿no? Sí, gracias, sí. Ya, listo. Pregunta 8 y última. Dice, la longitud en metros de una varilla es m más 10 novenos, donde m es la longitud de este intervalo. Entonces vamos a hallar el t, que es un intervalo según esto, y lo que me salga como longitud representa el m. Luego el m lo reemplazo acá, le sumo 10 novenos y tengo la longitud de la varilla. ¿Ya? Hallemos t, hallemos su longitud y lo reemplazo aquí. Vamos. En el caso del t, mírate que es una desigualdad de logaritmos. Entonces, para resolverlo, condición de existencia. Cada uno de los argumentos tiene que ser positivos. La base es 10, así que la base ya es positiva, no hay problema. Aquí, para poder resolverlo, el x tiene que tener coeficiente positivo, así que arriba está perfecto. Yo lo acomodo x más 3. El problema está abajo. Abajo es negativo. Pero puedo hacer un artificio, mire. Puedo hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un caso colocado así para que vean. El otro es parecido, ¿eh? Ambos deben ser positivos sus coeficientes. Eso es para hacer puntos críticos. La suma la puedo voltear y no pasa nada. La resta no es positivo el x, pero lo multiplico por menos. Si multiplico por menos, se hace más. Si multiplico por menos, menos 5. A todo, ¿no? Acá es 3, no me he equivocado. 3. Si multiplicas por menos abajo, la desigualdad se invierte. Eso es lo que va a ocurrir. La idea es que el x tenga delante un coeficiente positivo. Eso hacemos entonces. Ahí está. X más 3 lo invierte, multiplicas por menos, se hace más, multiplica por menos, menos 5 y ya se voltea. Abajo se voltea la suma, todo está bonito porque el x está con positivo, arriba está el problema. Multiplico por menos, sería más x, multiplico por menos, menos 8 y la desigualdad se invierte. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer los puntos críticos. Voy a hacer uno por lo menos, porque el otro es parecido. Aunque sea el primero voy a hacer para que veas. Este primero dice, x más 3 entre x menos 5 es menor que 0. ¿Cómo se hacen los puntos críticos? Recta numérica, el de arriba es igual a 0, x me sale menos 3, abierto. El de abajo es igual a 0, el x me sale 5, abierto. Perdón, abajo diferente de 0, disculpa. El de arriba es abierto porque se sujeta a la desigualdad, y esto me indica abierto. Y el de abajo siempre es abierto. Ley de los signos sería el signo más, el signo menos, el signo más. Como es menor que 0, pinto el negativo, de menos 3 a 5. Así sería.
Eso es lo que vamos a ver acá, mira. En la primera fracción vamos a tener acá del menos 3 al 5, ¿ves? El segundo es igualito, ¿eh? Sale del menos 2 al 8. Pero debo hacer la intersección, porque yo quiero que sean positivos los dos argumentos, no uno, sino los dos en simultáneo. Hago la intersección. La intersección ya sabes que es con un gráfico, así que se grafica a ambos y se genera esta intersección. Voy a hacer el dibujito. Acá sería una recta numérica. Y ahí ubica, ¿no? Ubica menos 3, 5, menos 2, 8. Menos 3, por acá está, el 5, el menos 2 y el 8. Del menos 3 al 5 abierto sería así. Y luego del menos 2 al 8 abierto sería así. Hago la intersección, sería la parte común del menos 2 al 5, que es lo que ves acá. ¿Ya? Es la intersección de ambos. Bien, seguimos avanzando. Esta sería la condición de existencia. Todo lo que yo voy a resolver debe estar sujeto o debe estar dentro de este intervalo. Ahora sí, vamos a resolverlo. Tengo este logaritmo, menor que él. Como las bases son iguales, base 10, los logaritmos se cancelan. Y la desigualdad se mantiene porque la base es más grande que 1. 10 es más grande que 1, así que te queda esta fracción, nada más. Ahora, si es que yo no sé los signos del denominador, no puedo multiplicar en aspa. Porque de repente, si tú quieres multiplicar en aspa, tienes que saber qué signo tiene abajo. Si yo no sé el signo de él y el signo de él, voy a tener que hacer esto. Pasar a restar. Toda la fracción lo paso a restar. Y le pongo menor que 0 y ahí tengo que hacer el aspa y todo, ¿no? Opera la fracción. Sin embargo, yo digo que él es positivo y él también. Si observas con paciencia, gracias a esta condición, los denominadores son positivos. Se puede demostrar eso. Ya, aquí voy a colocar la condición. ¿Sí? Ambos son positivos. Voy a hacer un caso, mira, para que veas, solo un casito, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer el caso, el 2 más x, a ver. Tenemos que el x se encuentra entre menos 2 y 5. Sale de esta condición de existencia. Entonces, ¿cómo es el x más 2? Súmale a todo 2. Súmale 2, te sale 0. Súmale 2 más x. Súmale 2, te sale 7. ¿Te cuenta? Entonces, el 2 más x es positivo. Igual con el 5 menos x. Lo mismo, se demuestra que es positivo. Entonces, como ya tengo que ambos son positivos, multiplicas y gaspa con toda confianza. Los factores positivos no cambian desigualdades. Ahí está. El resto es operar, ¿eh? Multiplicar, multiplicar. Voy a omitir ese paso por el tiempo. Vamos a reducir el x cuadrado, se elimina, las x los vas juntando como una ecuación normal y te llega a este resultado. Esto sería la solución de este proceso de resolver la inecuación, pero no es la solución definitiva. Tenemos que intersectarlo con el número 1, que es la existencia. Cuando hacemos la intersección, se genera este resultado. Vamos a ver eso en un gráfico también. Por ejemplo, la existencia te dice que el x debe estar entre menos 2 y 5. Esa es la existencia, para que exista el logaritmo. Mientras que la resolución que hemos hecho me sale del 17 novenos, que sale 2, algo, está por acá. Me voy para atrás, menor, dice, ¿no? Hago la intersección, sería del menos 2 al 17 novenos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tengo el conjunto solución definitivo. Ahora, ese conjunto solución representa el t. Recuerda que t estaba dado por esta inecuación. Y los elementos de x representan a t. Y a mí me hace esto como solución, ¿no? Esto es t. Pero la longitud de t yo necesito. ¿Cómo calculo la longitud de un intervalo restando para atrás? Restas el extremo mayor menos el extremo menor. Haces la resta. Menos por menos sería más, lo sumas y tienes este valor que es la longitud de t. Esa longitud es m. Resto y ya tengo m. Pero con ese m reemplazo aquí para calcular la longitud de una varilla. 35 novenos más 10 novenos sería 45 novenos. 45 novenos sería 5. 5 metros. 5 metros es 500 centímetros, ¿no? Bien, ya tengo la longitud de la varilla. Dice, si se desea cortar dicha varilla en pedazos de 20 centímetros, ¿cuántos cortes debo hacer? Fácil, para sacar el número de cortes, en habilidad lógica también he enseñado, divides la longitud total de toda la varilla entre la longitud de cada pedacito, 500 entre 20. Pero a eso luego le restas 1 y te sale el número de cortes, o sea, sería 24 cortes, la respuesta del área. ¿De acuerdo? Un ejemplo fácil de eso puede ser así, ¿no? Suponte que tienes una varilla que mide 20 centímetros, una suposición. Y tú quieres obtener varillas de 10 centímetros. Claramente se ve que yo debo hacer un corte, ¿no? Cortarlo a la mitad para que salgan 2 varillas de 10 centímetros. Pero ¿cómo sería con la fórmula? La fórmula dice así, el tamaño de toda la varilla lo divides entre el tamaño del pedacito de varilla que yo quiero, 20 entre 10,
Y a ese resultado le restas 1 y te sale el corte que debes realizar, el número de corte. 20 entre 10 sería 2 menos 1, un corte. Esto es lo que hemos hecho acá. He dividido el total de tamaño de toda la varilla entre el tamaño del pedacito menos 1 y me sale el número de cortes. Listo, muchachos, espero me hayan entendido. Mi nombre es Alexei Durán, conmigo será hasta la próxima semana. ¿Preguntas antes de irme? Sí, la longitud del intervalo vendría a ser la resta de ambas soluciones, ¿cierto? Así es, de ambos extremos del intervalo. Ajá. Y después que hizo, le sumó el 10 novenos y luego le pasó en metros. Yo. Porque esa es la longitud de la varilla. Ajá, hasta su tamaño. Profe, Sí, dime, Mirko. Hola. ¿podría explicar hola, profe, ¿podría explicar la parte de existencia, por favor? Acá, la existencia. Para que pueda existir el logaritmo, cada uno tiene que ser mayor que 0. Luego tienes que resolver cada uno de las... En el caso de la primera fracción, la segunda es igual, ¿ah? Tanto el x, arriba y abajo, deben tener coeficiente positivo para que funcione mi ley de signos acá en los puntos críticos. Si un x es negativo, estos leyes de signos se alteran. Por ejemplo, saldría un menos, más, menos, cambiaría los signos. Si uno es negativo. Por eso, para evitar esas alteraciones de signos, hacemos que ambos tengan coeficiente positivo. Arriba lo copio igual, la suma se puede cambiar de orden, y abajo multiplico por menos, tengo esto. Cuando multiplicas por un negativo, la desigualdad se invierte. Teniendo esta expresión, ahí aplico puntos críticos, que ya lo hice acá, ¿no? Igualo a 0, diferente de 0, mi ley de signos, como es menor que 0, cojo el negativo. Esa sería la solución de esta fracción. La otra es igualito. Hay que hacer el mismo procedimiento, y luego intersecto los dos. Al intersectar los dos, que se genere este intervalo, del 3 al 5 y del 2 al 8, lo común sería del 2 al 5. Esa es la existencia. ¿De acuerdo? Pero lo que hice en la primera fracción, igual se hace en la segunda. ¿De acuerdo, hijo? Gracias, profe. Ok, hijo. Dime, Yael. ¿Usted sabía que el X era positivo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo? Nosotros estamos en duda, puesto que dijo de que si es que el X no era positivo, entonces empezamos. Pero en este caso, usted lo hizo de frente, o sea, tomando en cuenta que X sea positivo. Lo que dije fue... ¿Hablas de la existencia o de acá abajo? De esto. De abajo, De de la abajo. resolución. Esto Sí. es... ¿Sí? ¿Dónde están? A lo que dije era que si los factores, yo no sé qué signo tienen, yo no puedo multiplicar en aspa estas fracciones. Yo necesito saber el signo de ellos. Entonces yo, por ejemplo, mostré el otro es igualito, yo mostré para él. Por dato, el x está entre menos 2 y 5. Acá está. Lo he puesto arribita. ¿Cómo es el x más 2? Le sumo 2 al x acá arribita. Todo le sumo 2. Si le sumo 2 me sale 0, si le sumo 2 me sale 7. X más 2 está entre el 0 y el 7. Es positivo. Entonces, Este es positivo. Claro. mire, Y otro es igualito. Ujú. Bien, chicos, ahora sí, me despido porque ya volamos la hora. Les muestro las claves y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Éxitos. Que tengan buena semana. Gracias, profesor.